Nuestro cliente, te voy a decir por qué es Jordi y tú no. A ver si lo pues, adivinas. A ver si lo adivinas. A ver, ¿por qué? Yo sí que lo sé. El mayor reto que tenemos es demostrar a la gente que no solo se van de vacaciones en agosto. Esta semana Jordi y yo estamos con Carlos Gómez, fundador de Bibla. En este podcast vamos a hablar de la multipropiedad y de su servicio Bibla, que permite compartir segundas residencias de lujo con otros copropietarios. Tú dices en tu propia casa, ¿no? Pero bueno, no es solo tu propia casa, es la tuya y la de otra gente. Si llevas este concepto al extremo, se llama Airbnb, ¿no? Pero además en este podcast vamos a entrar en la historia de Carlos desde que nació profesionalmente en Google. Mi jefe no me echó porque era Google y Google no echa, pero se podía haber echado. Estuvo 10 años desde España, LATAM y San Francisco y volvió con Waze para acabarse quedando aquí, montar y escalar un Venture Builder y acabar encontrando el que sería el proyecto de su vida, que es actualmente Bibla. Y el sponsor de esta semana no lo habéis escuchado nunca. Se llama Factorial, que es la plataforma de recursos humanos para automatizar la gestión de tus empleados. Desde lo más hard, que es la gestión del tiempo y las nóminas, a lo más soft, que es la selección, el onboarding y la performance. Todo en un solo sitio, accesible para las partes, empleados, manager, HR y finanzas, consiguiendo que todos los equipos trabajen a la una y con información. Muchas gracias Factorial, muchas gracias a todos vosotros. Recordad que todos los jueves estamos Jordi, yo, César y un invitado siempre especial en la cafetería de ITNIC en calle Pujadas número 100 a partir de las 18:30, respondiendo preguntas y debatiendo con todos vosotros. Bienvenido a las historias de startups de ITNIC. Yo soy Bernat Ferrero, hoy estoy con Jordi Romero. Buenas tardes. ¿Qué tal, Jordi? Y con Carlos Gómez. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, encantado de estar aquí. Oye, Carlos, a ti nos presenta nuestro CPO, Carlos Jiménez, pero justo después de presentarnos nos encontramos en un evento en IS y vosotros os habéis encontrado este fin de semana. Hemos pasado fin de semana juntos, sin saberlo. Con más gente, ¿eh? No solo Carlos y yo. Hasta altas horas de la noche, hay que decir. Oye, no se cuenta todo, ¿eh? O sea, ya hemos hecho el podcast varias veces, pero oye, vamos a contar un poco tu historia, ¿no? Tú empiezas tu carrera en Google, montas un Venture Builder y actualmente eres el cofundador y CEO de Bibla. Eso es. ¿Qué es Bibla? Bibla es la empresa que viene a liderar en Europa una nueva categoría financiera, inmobiliaria y vacacional, que es la copropiedad de segunda vivienda vacacional o segunda vivienda urbana o segunda vivienda de campo. Al final venimos a resolver el problema. Cada vez más parte de la sociedad no puede comprar un activo, una vivienda. Cada vez son los precios más caros, los alquileres más caros, y en ese mundo donde no hay flexibilidad en la compra, nosotros lo que aportamos es un nuevo modelo, un nuevo marco jurídico y financiero y de uso y disfrute donde múltiples personas pueden comprarse una casa, ser propietarios reales de esa casa, 3, 4, hasta 8 personas, y disfrutar la casa durante distintos momentos del año. Sobre todo una segunda vivienda que el 80-90% del año está vacía, no se usa, entonces es un activo que está gastando dinero para el propietario y no se está utilizando. Y además genera un modelo turístico y urbanístico incluso más, digamos, menos responsable, podríamos decir. ¿Por qué menos responsable? Bueno, porque obliga a que se tengan que construir más casas cuando la gran mayoría están vacías, o tengas un impacto en precios de alquiler durante 3 meses al año que genera islas o destinos vacacionales donde se viven 4 meses al año y el resto del año no hay actividad. Aquí... O sea, es una segunda residencia donde vosotros gestionáis la ocupación de alguna forma, ¿no? La gente se puede organizar para decir, pues yo voy la primera semana de agosto. Eso lo organizamos nosotros. Hemos desarrollado un modelo que lo que permite es organizar todas estas 52 semanas del año entre los propietarios, según el tipo de casa, si es de playa, si es de esquí o si es de campo. Toda esa lógica la gestionamos nosotros, la gestión del activo también. En ese sentido, somos como una evolución del concepto hotel, solo que en tu propia vivienda. Ya no tienes que ir a un hotel, ya puedes ir a algo que está 100% gestionado, siempre limpio, siempre en perfectas condiciones, con un concierge que te ayuda con lo que necesites, pero en tu propia casa. Te lo encuentras limpio. Está todo Cuando gestionado. entras limpio. Limpio. Si alguien rompe una silla o un plato, se reemplaza el plato. Se reemplaza el plato. Cada vez que llega alguien... Si lo llevas al extremo, tú dices en tu propia casa, ¿no? Pero bueno, no es solo tu propia casa, es la tuya y la de otra gente. Si llevas este concepto al extremo, se llama Airbnb, ¿no? También es tu propia casa, de ti y de todos los usuarios de Airbnb del planeta. Sí, solo que en ese caso solo es de uno. O sea, los demás alquilan, pero no la conocen, pues normalmente, salvo que vayan todos los años al mismo Claro Airbnb. Que es una opción, ¿no? Puede ser. Pero es verdad que eso luego es bastante complicado. O sea, el universo Airbnb, que yo es una empresa que admiro infinito,
pero se ha vuelto bastante complejo, competitivo, ya no es fácil alquilar, cada vez los precios son más incontrolables. Aquí lo que haces es invertir tu patrimonio, tus 100, 200.000 euros que puedas tener de patrimonio. Obviamente no es un producto aún para todo el mercado, pero poco a poco iremos bajando los tickets. Pero invertir tus ahorros, 100.000, 200.000, en ya tener 6 semanas o 12 semanas, las que necesites, de una casa que ya la conoces, que tienes tus cosas allí, que puedes invitar a la gente con la confianza de que es tu casa, y normalmente, obviamente, es una casa mucho mejor de lo que te podrías permitir. Es evidente que es más barato que comprarte la casa entera, porque compartes el coste con 7 personas más, ¿no? Si solo te compras un octavo, que es el mínimo creo que ofrecéis, pero luego hay un coste de mantenimiento y tal, pero seguro que es más barato que comprarte una casa entera y usarla un mes al año. Eso es. Pero es más barato que alquilar esas 6 semanas, creo que has dicho 6 semanas al año. Sí. ¿Es más barato que alquilar una vivienda equivalente esas 6 semanas más. al año? ¿Cómo lo mides más. esto y cuál es la diferencia? Al final la lógica sería, depende obviamente del tipo de casa, pero asumiendo que alquilas una casa equiparable a este tipo de casa, porque de alquiler vamos... La de al lado que es idéntica. Claro, la de al lado que es idéntica, imagínate 6 semanas al año de una casa de 1 millón de euros, podemos estar hablando de 15, 20.000 euros. Imagínate no vas ni 6, que vas 3 o 4. 3-4 semanas de esa casa al año son 15.000 euros yendo por lo seguro, ¿no? 15.000 euros al año después de impuestos, obviamente. Por 10 años son 150.000 euros de tus ahorros que has perdido en alquiler vacacional. Por contra, imagínate que tienes 150.000 euros de ahorro o tienes 70, 80, 100, porque podemos financiarlo también, inviertes este dinero, esos 150.000 iguales, en la casa. Tienes no solo 3 o 4, sino 6 semanas al año, con lo cual tienes más valor económico, y esa inversión en un plazo de 5, 10 o 30 años, si decides venderlo, lo normal, obviamente no tenemos la bola de cristal, lo normal es que si es una buena casa en un destino bueno y das un timing de mercado bueno, podrías ganarle, no solo recuperar tu dinero, sino ganar una plusvalía en destinos como Formentera, Menorca, Sotogrande, Vaqueira, son destinos que históricamente han subido siempre, no han bajado de precio ni incluso en crisis. Entonces, no solo te has ahorrado 150.000 euros de alquiler durante 10 años, sino que incluso has recuperado tu dinero y le has ganado una plusvalía encima yendo más semanas al año. Lo que sí que pierdes es el fee de mantenimiento, ¿no? Porque vosotros hacéis todos estos servicios de que está limpia la casa cuando llegas, esto no es gratis. Correcto. ¿Cuál es el fee? Exacto, ¿qué cuesta de promedio al año? Es el coste de mantenimiento de la casa, que suele estar entre un 2 y un 2,5%, depende del tipo de casa. De la casa entera. O sea, Eso de 1 millón de euros. Bueno, de lo que tú hayas invertido. Si has de lo que invertido tú has 100.000, pues sería anual. 2.000 al año. No, tú inviertes 100.000 en la casa. Imaginaros, por simplificar, una casa de 800 y tú pones 100.000. ¿Vale? 100.000 es tu ticket, que es un octavo por 6 semanas. El coste anual de eso serían 2.000 euros. Al año. Al año. Vale. De la casa entera serían 16.000. Una casa de 1 millón, pues o de 800.000, te va a costar 16.000 euros como propietario, que esto no se suele hablar, pero el gasto de ser propietario es mucho dinero y sobre todo mucho dolor de cabeza. O sea, 2% no te lo inventas tú, sino que es lo que dices que de promedio cuesta mantener una propiedad, una casa. Eso es. Limpiarla. Contarlo, seguros, ¿Incluye el plato? impuestos. Incluye el plato roto. El plato El roto. internet. Ahí gastamos más de lo normal en limpieza y en mantenimiento, porque como decía, como un hotel, quieres que la casa siempre esté perfecta y que la casa no pierda valor. O sea, que en 5 años la casa no se haya quedado antigua. Y el internet, el agua, el gas, electricidad, todo. ¿Eh? Sí, de hecho, como decía, es como un hotel. O sea, la casa está muy bien. O sea, no solo vas está siempre bien. al mismo hotel. Es un apart-hotel que vas siempre al mismo. Sí, pero es tu casa. Y esto parece menor, pero es muy potente. Es tu casa, pero no puedes hacer obras y pintar la habitación del niño. Tú estuviste este fin de semana y viste lo que hicimos. Yo hace 4 en la casa de Formentera celebré mi 40 cumpleaños con 40 amigos. Eso lo puedo hacer en mi casa. En un hotel no puedo. No tienes los Obviamente, límites. no rompí ni en ninguna ley, ni rompimos nada de la casa. O sea, me comporté como propietario. Lo que hicimos, que tampoco parezca que hicimos ahí una cosa, hicimos una paella, un evento con 50 social. personas. Sí, pero es el tipo de cosa que para mí, lo cuento como propietario, pues soy propietario de esa casa de Formentera, poder invitar a mis 40 amigos a esa casa de Formentera y decir, bienvenidos a mi casa. Bienvenidos a mi casa. Hay un Esta elemento... semana es mi casa. La semana que viene, si esto volvéis, no lo dices. si Esto volvéis no hace habrá falta que un lo alemán. Pero esto os sorprendería, pero no lo digo por vender la moto. El 100% de los clientes dice, es que cuando voy siento que es mi casa al 100%. O sea, hay un punto psicológico. Y la semana que viene vas a Sotomayor, a Sotogrande. Y les dices, también bienvenidos a mi otra casa, ¿no? No, porque en ese caso no es mía. Vale. O sea, esta es que yo la he comprado. La de Formentera es, bueno, mi mujer y yo hemos comprado. Pero y somos no A puedes- través de Bibla. a través de Biblia. Un octavo. Un octavo. Una casa de 2 millones y pico, que en mi vida me hubiera planteado poder comprarla, por 300, que es una gran inversión, pero es más manejable, financiada. Ya tengo
todo el uso de esa casa todos los años, ¿no? Pero no puedes dejar tu plancha de windsurf. Sí, ¿Ah, claro, sí? sí. Tenemos Hostia, espacio de es una gran almacenamiento. ventaja. Yo no ¿ves? sé qué Ya te hacer con mi está... plancha de windsurf. Así lo dejas en la casa de Carlos. Tabla de Formentera. surf, palos de golf, maletas con ropa, con toallas, con tu O sea, tú almohada. llegas y te encuentras de los otros 8 No, tienes también. un trasterito. No, tienes un trastero. Ah, tienes Cuando un trastero. llegas tú, están tus cosas. Cuando te vas, las guardamos en el trastero. Cuando llega Jordi, sacamos sus cosas. Y es otra ¿Ah, tú ya has tontería. comprado también o no? Yo sí tengo 4. Pero son tonterías. Pero la velita que te guste cuando llegues, tener tu velita o tus fotitos. ¿Qué es una tonterías. velita? Una vela de- vela, sí. Hay gente que dice, oye, déjame unas velas que a mí me gusta en la casa abuela Vale, a la vela de lavanda, qué sé yo. Vale. O mi almohada. Tengo mi almohada ahí. que Eso a mí- sí, ves, yo dejaría la almohada. ¿Ves? En el trastero. Bueno, en un sitio guardado, claro. En una maleta o lo que sea. Oye, esto ha existido toda la vida, ¿no? Yo recuerdo cuando era pequeño que llamaban a mi casa un número y me decía, le he tocado un piso en copropiedad. ¿A vosotros no os pasó? ¿Esto nos pasaba? Esto era la multipropiedad. Un multipropiedad. No sé, era ¿Qué un diferencia scam. hay? Era evidente que era un scam. ¿Qué Eso- diferencia hay entre.? Bueno, Yo digo- pero aparte del scam, yo conozco gente, es una cosa como de los 80, ¿no? Sí, que yo era un sí, niño. Bueno, nosotros éramos muy Todos. pequeñitos, ¿no? Que sí que estaba de moda lo de la multipropiedad y parecía un poco a un engañabuelas. Sí. Cuéntanos qué era eso y qué diferencia Sí, tiene con Bibla. Sí. Pues mira, la multipropiedad, yo siempre digo, en inglés es timeshare, que está bien descrito, porque el primer engaño de la multipropiedad es que no había propiedad. Tú hacías un alquiler a largo plazo, tú pagabas el alquiler de 15 años upfront. Entonces, como puedes Empezamos imaginar, si a alguien le das el dinero de 15 años y ya está asegurado, tú, si tienes ese dinero, vas a invertir en la casa o te lo vas a quedar. Y a lo mejor hasta lo has invertido en otra cosa. Entonces, ¿qué terminó ocurriendo? A ver, el modelo, a mí me gusta decir, comercialmente fue exitoso, pero a la gente le gustaba la idea de poder acceder, invertir en algo para poder acceder a ese tipo de activos. ¿Qué funcionó mal? La práctica y la comercialización. O sea, se abusó, claro, como cualquier negocio donde puedes captar mucho dinero rápido, hubo muchos abusadores del modelo que invirtieron en esto, dejaron de mantener las casas y las casas... El incentivo no estaba alineado, ¿no? Claro, Es lo que exacto, estás diciendo. Exacto. Y eso desapareció, ha ido Entonces, se desapareciendo. generaron varios escándalos de gente que se escapó con el dinero, o sea, gente que Vale. promovió esto, se escapó con el ¿Y dinero. la casa de quién es? Y la casa al final era de la propiedad. Entonces tú habías alquilado, habías pagado 15 años de Pero el alquiler. que se escapa no es el de la propiedad. Bueno, no sé si era la propiedad del mismo, eso no estoy Vale. 100% seguro, pero alguien operaba la Vale. propiedad de la torre de apartamentos. Entonces, si tienes ese dinero, pues te escapas o lo malusas o ya no lo... Entonces, de repente la gente quería salir y no podía salir. Entonces, Vale. para mí, la gran diferencia de nuestro modelo con este es, primero, aquí sí hay propiedad, o sea, tienes un marco jurídico que te protege, tienes acciones de una SL. Es O sea, una el modelo SL nuestro, que compra la casa, ¿no? cada activo se monta una SL. La y tú SL tienes una octava parte de una SL. o la que quieras, O la que hasta quieras, la mitad, ¿no? Para no que nadie tenga mayoría, pues tener hasta el 50% de las acciones de esa SL, pacto de socios súper potente que lo ha hecho Garrigue, o sea, muy bien protegido, escritura ante notario, elevada a público, o sea que hay el marco de la ley, lo hemos trabajado, de hecho, yo diría, experiencia de emprendedor maduro. Desde el día 1 supimos que íbamos a tener que gastarnos mucho más dinero del que sería normal en una startup en tener uno de los mejores despachos desarrollando esto para que nadie se generara, digamos, el miedo jurídico, ¿no? Y eso, la verdad, por suerte, está muy superado ya. Segunda gran diferencia, la propiedad, la primera. La segunda, aquí esto es cualquier tipo de activo. La multipropiedad eran activos cutres, más tipo apartamentos más mediocres, hoteles más tal. Aquí es un activo pues del tipo Muy premium. que quieras, exacto. No, pero es premium. O sea, lo que tenéis Es muy vosotros. premium. Ahora mismo, bueno, a mí me gusta decir que igual que Tesla, ¿no? Que empezó en el roadster, ¿no? Como en lo que llama la atención, y luego obviamente puedes ir bajando hacia abajo. La lógica del modelo aplica igual a casas de 2 millones que a casas de 500.000. Vale. Solo que ahora hacemos mucho más margen con casas de 2 millones. Oye, ¿por qué decían que te había tocado? ¿Tú lo sabes esto? Es que mi padre me decía, ¡cuelga! Que esto es un timo. Pues sí. Y nunca lo descubrí. ¿Sabes cómo lo hacían? Es un modelo Te súper... quedaste con la duda de si te había Sí, claro. tocado. Y ahora me Y acaba- eres tonto. No, totalmente. De que quizá te hasta había el día de tocado. hoy. Es súper interesante. Yo hablo con varias empresas o gente que vendía esto. Ellos lo que hacían era, se gastaban su CAC, ¿no? Aquí que estamos en modo startupero, era grandísimo. O sea, te invitaban a un viaje pagado, si eras un tipo de Liverpool, te mandaban a Benidorm. Se Por gastaban decir a lo mejor- algo, porque estaba todo en Benidorm. Sí. Igual se gastan 2.000 euros en llevar a la familia allí porque sabían que cuando estabas allí el gancho emocional para el tipo de Liverpool o de donde sea era tan fuerte que caían un porcentaje de eso caían. Y claro, como lo que pagabas era 15 años o 10 años de alquiler upfront,
el lifetime value pues era mayor que el CAC, aunque el CAC era muy alto, pero era por el elemento emocional de encontrarte sentirte... en Benidorm, claro, decir, encontrarte en Benidorm. yo quiero un piso aquí. Pues puede ser suyo, señora, todos los años por... Cuando nosotros fuimos a Benidorm no nos pasó esto, porque tú y yo fuimos a Benidorm una vez sin querer un poco, pero fuimos a Benidorm. Esto es para otro podcast. Yo iba a matar las cañas, que es diferente, pero también No, tenía mucho glamour. Fue por accidente que llegamos ahí. Sí. Vale. Oye, Adam Neumann está haciendo algo parecido con Flow, Fundador de WeWork. fundador Sí. de WeWork, pero es diferente porque son co-livings, ¿no? Sí, es un modelo, a ver, es un modelo parecido, me gusta que digas parecido porque representa una nueva lógica en el mundo de la propiedad, que es el acceso o la propiedad compartida como forma de acceder a un mejor activo sin tener que ser propietario. Es decir, nuestros padres o la generación anterior, ser propietario era casi un bien fundamental, era parte de su identidad, ¿no? Si no eras propietario, no eras nadie. Y compartir la propiedad era algo cutre, era algo, entre comillas, como de pobre, si me apuras. No me gusta decir la palabra, pero ahora esto ha cambiado. Ahora con Airbnb, con Uber, con los car sharing, nuestra generación hemos aprendido que compartir es perfectamente viable mientras el estándar del servicio sea bueno, que más me da a mí que esta casa la hayan usado 2 personas el mes pasado, ¿no? Bueno, también ha cambiado la proporción entre el salario medio y el coste medio de la vivienda. Claro, claro. O sea, antes hacías los números de salarios y precio de vivienda y te la podías comprar con pocos años de salario. Justo. Ahora, si tú calculas la cantidad de años de salario para comprarte una vivienda en ciudades españolas o en mundo desarrollado es brutal. Pero hay un factor cultural muy importante que es cómo se valora la propiedad versus la libertad, porque muchas veces son contrarios. Tú dices, tomas una decisión para 30 años, es la típica decisión de vivienda, primera vivienda, o para 15 o 20 para segunda vivienda, y oye, igual luego ya no te gusta este sitio, ¿no? 100%. Pero es que aplique también a tu modelo. No, es que es la base de mi modelo o de nuestro modelo en Bibla es dar flexibilidad, ya no solo pero en el Airbnb momento... da más flexibilidad. Porque Pero, entonces- pero menos estabilidad. Y de hecho hay Bueno, un es que trigger. acostumbran a ser. Nuestro cliente, te voy a decir por qué es Jordi y tú no. A ver si lo pues, adivinas. A ver si lo adivinas. a ver, ¿por qué? Yo sí que lo sé. Pues tiene familia. Tiene familia. Y él ya no se puede ir todos los veranos a lo loco. Bueno, a lo mejor sí. Pero la generalidad de las Más familias aburrido sí que se ha vuelto. prefiere No, exactamente. Ser un poco más aburrido te lleva a Bibla. Pero tú, Es por decir, ejemplo- quieres saber un sitio que conoces, que sabes que está limpio, que tiene cuna, que tiene... Cuando vas en Airbnb, que yo soy fan y he usado Airbnb a muerte toda mi Seguro que vida... hay filtro cuna, ¿eh? Hay filtro cuna, pero no has visto la casa. Y si de repente llegas y está sucia, bueno, habréis vivido seguro alguna experiencia Yo he de vivido llegar y decir, en me París. acaban de romper, joder, perdón. Me ¿se ha puede pasado decir de todo, me ha palabrotas pasado aquí? de todo en Airbnb. Yo he llegado a un Airbnb y encontrarme una serie de gente ahí viviendo. Bueno, el otro día estábamos de Airbnb, la semana pasada, y entró un señor. Mientras No, ya lo estaba sabemos. Marcel duchándose, ¿Qué pasó? y tú y yo vistiéndonos, y entró un señor en la casa. O sea, No hemos descubierto, esto es como la copropiedad. asumimos que no, esto no pasa nada. Siguiente, venga. Cuando tienes un hijo o varios hijos, como No que quieres que empieza, te entre un señor te en empieza casa, a molestar ¿no? un poco más. Oye, una Entonces, pregunta. ¿Tú, la primera vivienda, alquiler o compra? Mía, ¿Qué familiarmente... crees que hay que hacer? ¿Cuál es tu Mi modelo vital- filosofía vital? Esto va a sonar muy gilipollas, pero yo tengo segunda, tercera y cuarta y no tengo primera. O sea, ¿Pero por qué explica esto? porque donde me gusta vivir, yo vivo en Madrid, donde me gusta vivir en Madrid supondría un esfuerzo vital y atadura vital que no, yo vengo del mundo más tecnológico, ¿no? No me puedo comprometer a nada 40, o sea, mi mujer sí, llevamos 20 años juntos y muy felices, pero comprometerme 40 años con un banco, una hipoteca, es algo que aunque pudiera no me cabe, ¿no? Entonces, donde quiero vivir, de alquiler puedo, de compra no. Mientras que de vacacional, por ejemplo, tenemos Es una raro, ¿eh? casita. Esta lógica es rara, ¿eh? Que aplica para la segunda y no para la primera. Porque en la segunda, por una fracción, digamos, por un décimo, yo tengo una casita de campo muy pequeñita, muy poca cosa, pero que me costó 100.000 euros y 100.000 pues sí ha sido una inversión que he podido hacer, que mi mujer y yo hemos podido hacer, y las otras 2 son copropiedades con Bibla. O sea, 100 es la casa entera. 100 es la casa entera, claro, una casa a las afueras de una Que ciudad. no te aburres tú los fines de semana, ¿eh? No me aburro. Entre los biblas, la casita No, de pero de campo. repente lo cuento porque me parece... Es un poco el modelo, yo no soy modelo de nada, pero de repente tengo una casita a las afueras de Madrid relativamente barata, 100.000 contra un piso en Madrid o en Barcelona normal, te estás hablando de 700 para arriba, y de repente pues puedo tener una casita en Formentera por 300.000 euros, que es un dineral, o una... Entonces, con este modelo, de repente puedes compartir lo que en un Madrid te costaría una casa, de repente con la mitad puedes tener 2, 3 casas en otros destinos. Entonces, el alquiler creo que es muy costoso, pero te permite tener un modelo más flexible. Para mí la flexibilidad vital está casi al mismo nivel que la económica. O sea, es decir, no me de ato formas, con nada. o sea, ¿no? el tema de la cuna,
o de cómo te encuentras el apartamento, está bien, es un argumento racional, pero mayormente la propiedad se compra por argumentos emocionales. O sea, porque realmente, racionalmente, le he hecho los números a 1000 amigos míos y tal. O sea, no sale a cuenta. Sí, yo también lo hago siempre. No tiene sentido racionalmente comprarte una primera vivienda. Además, tal y como tú te la imaginas, tal y como tú te la quieres, realmente seguro no es lo más eficiente desde un punto de vista económico. Que está bien que sea una decisión emocional. Pero en España, por ejemplo, hay mucha cultura de propiedad. O sea, no eres nadie si no tienes propiedad. Y no solo en España, en muchos sitios. Por ejemplo, China, que es curioso. Y en China, la propiedad es como tú decías el caso de las multipropiedades, porque ahí es del gobierno todo y tú compras una propiedad por 50 años. Aún así, es imprescindible tener una propiedad si no, no eres nadie. Pero con nuestro modelo, honestamente, por eso lo hemos montado, es diferente, porque aquí lo que haces es utilizar el ahorro que ya tienes para generar riqueza a largo plazo. Es decir, históricamente, o ahora mismo, quien tiene dinero ha invertido en lujo inmobiliario. Es uno de los activos más seguros que ha habido en la historia. Entonces nosotros invierte en lujo inmobiliario para disfrute, no para ganar dinero. No. O sea, las OCIMIs, en esencia, son grandes familias de mucho dinero y dice, lo invierto en pisos en la Diagonal, en el barrio Salamanca, o sea, sitios donde... segunda residencia. Eso es prime... lujo inmobiliario, como asset class. Ciudades premium. Sí. Pero tier one, no sé cómo se... Sí, ¿no? Pero como asset class... O en Menorca está lleno de gente, digamos, francesa, parisina, están comprando y comprando. Es decir, el lujo inmobiliario como asset class ha generado riqueza históricamente. Entonces, ahora de repente dices, oye, tú puedes usar tu patrimonio, parte de tu patrimonio, para dejar de gastar en alquiler. Es que la primera vivienda es diferente, pues el esfuerzo económico es tan gigantesco. Claro, la primera no la puedes compartir porque vives todos los días. Pero una segunda, que solo quieres 6 semanas al año, de repente dices, usas tu ahorro para generar más riqueza a largo y dejar de gastar a corto. Entonces, económicamente, aparte de lo emocional, por supuesto, dices, oye, tengo mi casa y me encanta tener mi casa y habría que ver el comparable, o sea, cuáles son las alternativas para ese ahorro, que normalmente es que solo se piensa en inmobiliario. Ese es el problema. Pues en el ¿cómo se llama esto? En el SP500, ¿no? O sea, en los indexados de bolsa acostumbra a ganar. Claro, sí. Pero hay un universo de gente que quiere invertir en ladrillo. Oye, yo nunca había invertido en ladrillo hasta ahora. Hablemos de liquidez, porque has dicho que el lujo inmobiliario es una buena inversión a largo plazo porque no cambia el valor, es verdad, pero si no está en una ciudad tier one, como Barcelona o Madrid en España, normalmente no es muy líquido o no tiene por qué ser líquido. Y tú dices, bueno, tú mejoras la liquidez. Líquido significa que tú puedes poner la casa en venta y puede tardar tiempo en venderse. Exacto, que se puede volver al mercado y cambiarlo por dinero, ¿vale? En cualquier momento. Sí. Entonces, claro, en tu caso... tú dices, yo soy más líquido porque tienes el argumento que vendes un trozo, con lo cual es más accesible y puede entrar otro. Pero también tienes el contraargumento de decir, oye, el lujo normalmente está orientado a gente que quiere la casa para ellos. Sí, ¿no? sí. Entonces, es un nuevo mercado, digamos, esto, ¿no? Es un nuevo mercado. Es un nuevo mercado, con lo cual, ¿seguro que hay liquidez? Esa sería mi pregunta, ¿no? Vamos a construirla. O sea, es un reto de construcción de categoría. ¿De momento la hay? De momento la hay, pues esto lo puedo contar porque ahora lo acabamos de anunciar hace 2 semanas. Hemos cerrado ya acuerdos con Engel & Volkers, John Taylor, Remax Collection, Lucas Fox, las grandes inmobiliarias de lujo. Están ellos revendiendo nuestras fracciones a sus clientes. Es decir, momento, lo que has firmado es un acuerdo de que le vas a pagar una comisión si te venden algo. Eso es. Pero la pregunta es si está vendiendo. Bueno, todavía es que acabamos de empezar. No, entonces, sin duda, esto es importante. Esto es una cosa nueva que estamos creándola y que a mí me gusta pensar, y obviamente esto suena muy flipado, pero Airbnb me ilumina, o WeWork, en el sentido de decir, oye, disrumpir el mundo inmobiliario no es rápido, es lento, pero cuando lo consigues, el cambio de patrón social se queda permanente a largo plazo. Entonces, no es algo que tengamos hoy liquidez, pero sí creo que cuando poco a poco la gente entienda esto, se irá generando la realidad de que esto se puede vender igual que una casa porque se puede disfrutar a la medida que tú consideres. Pero sin duda, es muy nuevo, o sea, habrá que verlo porque es muy nuevo, sí. ¿no? Como casi todo lo que las startups cuentan, habrá que verlo. Es uno de los grandes retos. Estaba pensando una cosa que antes hablabais, ¿no? De la diferencia entre Bernat y yo, o no hijos y hijos. Tenemos más que esta. Sí, tenemos alguna más, la barba. No, iba a decir que no es tanto la cuna. Estaba pensando, porque realmente es así, ¿no? Y es innegable. Yo creo que es más un tema de espontaneidad y de necesidad de planificar. Con familia necesitas planificar un poco más, entonces hay algunas opciones más locas que cuesta más implementarlas versus cuando no tienes estas cosas, ¿no? Y otra cosa que has dicho al principio de todo, que me he quedado también pensando, que es el problema de que la casa la usas
2, 3, 4 semanas, no solo es porque tú tienes una necesidad de 2, 3, 4 semanas, sino también hay un calendario natural, que es que en España, por ejemplo, en agosto, gran mayoría de las personas hacen sus vacaciones centradas ahí, hay unas Navidades y hay una Semana Santa. Y otro cambio cuando tienes hijos es que en la escuela hacen vacaciones, ¿no? Con lo cual te acabas gravitando a solo tener disponibilidad para salir de tu ciudad normal en unas épocas muy concretadas del año. ¿Eso no has hablado de cómo lo solucionáis? O sea, ¿no hay hostias en Navidad, Semana Santa y agosto? Sí, no. No hay hostias. Os explico cómo lo hacemos. O sea, definitivamente ese es uno de los dos retos del modelo hasta que seamos masivos y la gente nos lo quite de las manos. Uno es el de demostrar la liquidez, que oye, el hecho de que las inmobiliarias vengan, en parte ya lo empezamos a solucionar. El de la flexibilidad es el otro. ¿Por qué este modelo en Estados Unidos, por ejemplo, va mucho más rápido? Por el teletrabajo. O sea, el teletrabajo realmente cambia la dinámica de la gente, ya no tiene que vivir atada a una ciudad, a una oficina todo el año. De repente, donde antes vivías 11 meses al año en una ciudad, ahora hay gente que vive 6 meses al año en otras ciudades o puede irse a teletrabajar. Entonces, esa realidad es la que veremos si se hace más masiva o no, pero cuanto más flexibilidad haya y la gente no se tenga que atar, porque los niños, que es un buen punto, tienen vacaciones, pero son 3 meses de vacaciones al año, son muchas semanas al año, ¿no? Entonces, la percepción, yo digo al equipo, le digo constantemente, el mayor reto que tenemos es demostrar a la gente que no solo se van de vacaciones en agosto. De hecho, hemos hecho encuestas y si miráis vosotros cuántas veces os vais de vacaciones al año, son bastantes. O sea, de semanas, de puentes, de incluso un fin de semana, te vas muchas más veces. Entonces, unos más que otros. Pero sí. Unos más que otros. Pero de repente cuando lo puedes combinar con trabajo, con familia, te das cuenta que... Y luego ocurre otro tema. Cuando tienes la propiedad, vas más. Cuando lo alquilas, cuando tienes que alquilar y gastarte 5.000 euros, dices, joder, 5.000. Una profecía autocumplida. Un poco. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Esto yo digo que es el reto intelectual más jodido que me enfrenta en mi carrera, es el de cómo dividir 52 semanas al año entre 8 propietarios cuando hay una estacionalidad. Que todos han pagado lo mismo. Todos han pagado lo mismo. Muy importante, a diferencia de la multipropiedad, que había las semanas de agosto, las de julio, aquí todas las acciones son iguales para que tenga la misma liquidez en el mercado. Entonces, lo que hacemos es, nos hemos inspirado, tenemos a Pau Gasol de inversor y de embajador de marca, y nos inspiramos... Es muy bueno en algoritmos de compartición. No, pero mi hermano sí, que es programador, y contándoselo un día, pues claro, los programadores... ¿A quién, a Pau Gasol o tu hermano? No, a mi hermano. Ah, vale. Los programadores que soy más listos que otros, dijo, ¿y por qué no? Dice, ¿habéis pensado el modelo del draft de la NBA? Vale. Que es algo muy parecido, si lo piensas todos los años, no sé cuántos equipos se sortean unos cuantos jugadores. Entonces la lógica es, hay 2 rondas de selección donde todos los años tienes que rebalancear para que sea equitativo entre todos, ¿no? Entonces aquí básicamente dividimos las 6 semanas al año en 2 rondas que tienen el mismo valor económico, y nuestro CTO se lo pasó muy bien haciendo modelos matemáticos y de behavioral economics bastante locos, porque una es, el valor económico de las 6 semanas tiene que ser el mismo para los 6 propietarios siempre. Todos o sea, los el valor años. De la combinación de las 6 semanas. Las 6 de Bernat. Para que nadie le saque más valor que otro al mismo coste. Pero, ¿y cómo se sabe el valor económico? El alquiler. Si pusiéramos todo el año en alquiler... Vacacional. Claro, si dijeras, oye, o sea, si en alquilamos... Airbnb. Scrapeáis Airbnb, veis un sitio... Sí, hay plataformas que te dan ya todo esto. Por suerte, no nos hemos tenido que poner a scrapear. Entonces dices, oye, el valor económico de alquiler de las 6 semanas de Bernat, de Jordi y las mías es igual todos los años, con lo cual económicamente es igual, lo que cambia es el emocional, el valor percibido. Entonces, ¿qué hacemos? La primera ronda divide una parte del valor de esas semanas, o sea, 2 semanas de las 6, pero 2 muy buenas. Y la segunda ronda son las otras 4, que son peores, pero juntas son... Entonces, en un turno tú serías el primero de la primera ronda y tú eliges las 2 semanas que tú quieras. Luego te toca... Esto para mí sería una putada, porque yo decido con una semana de antelación. Bien, ahí tú no serías un cliente nuestro. A mí me tocaría, yo qué sé, marzo. No encaja. Marzo, no, cuando claro, haga frío de la los hostia. retos. Para nosotros tienes que tener un mínimo de planificación capaz, que luego hay bastante flexibilidad. Aquí ya caigo yo. Claro. Es que no tener hijos te lo hace muy fácil. No, pero bueno, al final... planificar es un punto de partida, decir, oye, ya me ato una serie de semanas al año, luego hay muchas que puedes intercambiar con otros, puedes poner, puedes reservar on the go si hay libres, semanas libres. O sea, y no saltáis las reglas. Imagínate ahora que nosotros 3 y 3 socios más o 5 socios más tenemos una propiedad, ¿no? Y yo digo, mira, ya está muy bien el algoritmo, pero es que yo tengo estas 2 semanas que viene mi familia de Filipinas y estas, por favor, sí o sí las necesito. Sí. ¿Eso os pasa? O sea, sí, tenéis que romper o ¿cómo se gestiona claro, la excepción? En el proceso de reservas tú indicas las semanas que son de uso fijo o de uso abierto.
otra parte muy divertida del modelo es que incentivamos el intercambio de casas entre los propietarios, que es algo muy atractivo. Porque dices, oye, tengo Metéis un home swap por ahí. Exacto. También. Entonces tú dices, oye, tengo 6 semanas de esta casa de Denia, pero además de esas 6 puedo llegar a intercambiar una o dos, o todas si quisiera, pero al menos una o dos, con una casa de Vaqueira, una de Formentera, una de Sotogrande, con lo cual permitir ese intercambio hace que la gente diga, oye, unas las voy a usar seguro, pero otras podría estar abierto. De repente, si te viene tu familia, tú hablas con la persona nuestra de Customer Experience, que es como un asistente personal para todo lo que es Bibla, dices, oye, ¿podrías cambiar esto, por favor? Y ella va a hablar con esa familia y si puede, pues los intercambiará. Pero si no, manda el algoritmo. Si no, manda el algoritmo. Bueno, el algoritmo lo que hace es dar el orden de sí, selección. Sí, pero digamos, y luego cada uno es el manda que... el orden eso que es, da el algoritmo. Eso es. Oye, ¿cómo se hace para ir a ver a Pau Gasol y convencerle de que invierta en tu negocio? ¿Está ahí esperando tu llamada, Pau Gasol? Completamente. No, aquí tuvimos la gran suerte de contar con Ferran Prieto, que es un tipazo, que le lleva parte de... Es un tipo que le lleva los negocios a Pau Gasol, vale, y está muy metido. De hecho, bueno, ahora Pau acaba de lanzar su fondo, ¿no? Gasol 16, y pues está siempre viendo startups en el mercado, sobre todo su tesis de inversión, aparte de cosas de deporte o cosas de salud. Él está muy enfocado en el tema de la diabetes, es marcas españolas que puedan tener un impacto global. Entonces, en este caso, vio que nuestra marca podría convertirse en un icono de esta categoría. A ver, es una parte que no hemos comentado, pero que a él le gustó mucho, y es que nos guste más o menos, inmobiliario y vacacional es de las pocas categorías donde España, se podría decir, es una de las top 3 economías del mundo, ¿no? Entonces, este negocio nuestro de copropiedad de vivienda vacacional es uno de los pocos mercados donde podríamos estar 5 años sin salir de España y tener un mercado gigantesco, incluso de billions, ¿no? O sea que hay mucha profundidad. Pero tendríais que captar propietarios fuera. Eso sí, demanda fuera, pero el supply, ¿no? El inventario puede estar... Entonces, le gustó mucho esa idea de una marca que pudiera... Y luego, obviamente, teníamos otros inversores en el cap table, que eran jugadores de amiretes. fútbol, estoy viendo, estoy buscando cada uno en Google. Tenemos a Azpilicueta también, que es el capitán del Chelsea, que también es un tipo muy interesante. Sí, aquí nos la puedes colar y Bernet y yo no te lo compramos. Si te lo has inventado... No, es que en España no, pero es el capitán del Chelsea. ¿Existe Azpilicueta? Sí, lo he buscado. Vale. No, y luego mucha gente también de la red de Endeavor y muchos otros emprendedores bastante... Y lo habéis levantado en deuda 26,5 millones. 20 de deuda. 3 de Venture Debt y 3 de Equity. Vale. Te quería preguntar cómo funcionan los euros aquí, ¿no? O sea, aparte de cualquier startup, que tú tienes unos empleados y tienes unos costes, una página web y una marca y tal, ¿no? Esto todas las startups tienen en común, que si no facturas antes de tenerlo, pues esto hay que pagarlo con tus recursos propios, ¿no? Con tu patrimonio a fundar la empresa o con algún business angel o alguna cosa así. Sí. Un futbolista, jugador de básquet. Pero estas promociones o estas viviendas, ¿cómo funciona el cash flow? O sea, ¿tú qué pagas? ¿Cuándo y cuánto te pagan? ¿Y qué necesidad tienes tú de financiar esto con equity o con deuda? Vale, muy buena pregunta. Pues yo creo que Bibla, doy un pasito para atrás y ahora os lo cuento entero, pero somos una empresa, una startup relativamente especial porque nacemos en un modelo bastante complejo donde entras al mundo inmobiliario, financiero, que tiene una serie de prácticas muy diferentes, ¿no? Entonces, es una startup que nacemos con la necesidad de levantar deuda, que a día de hoy, lo podemos entrar, posiblemente es la gran barrera de entrada que tenemos ahora mismo. Somos el único player de Europa que tiene este tipo de deuda en estas condiciones, lo cual hace que si no lo tienes no puedes entrar en la categoría. Y ahora mismo tenemos una posición única como para liderar en toda Europa. ¿Por qué? Porque sin deuda no puedes entrar. ¿Por qué? Porque necesitas 8 personas para comprar. A priori vas a comprar la casa entre 8, o 5 o 6, pero varias personas. Tú compras una casa, pues tienes que ir con el dinero al contado. Nadie te presta en el mundo inmobiliario de hoy, sobre todo las casas buenas vuelan rápido. Entonces tú necesitas tener el 100% del dinero de la compra, del precio de compra. El vendedor solo te va a firmar la venta cuando tengas la pasta. Sí. No te la reserva, eso es. No te la aguanta, no te deja que vayas pagando a medida que encuentres inversores, es lo que quieres decir. Y jurídicamente, o sea, tú creas un vehículo, una SL, para cada propiedad, que inicialmente es propiedad 100% de Bibla y que luego va cediendo vía compraventa a la gente que va entrando. Eso es. Entonces nosotros, cuando nacemos, levantamos un fondo de deuda, Debt Facility, que se llama en inglés, de 20 millones de euros con Fasanara, que es uno de los grandes players de financiación de startups
a nivel europeo, global. ¿Esto en ¿Qué qué tipo fecha? línea de crédito, imagino? Es una línea de crédito, Vale. sí. ¿Qué fecha lo hicisteis Fecha, pues fuimos muy visionarios y Por eso te levantamos en pregunto. diciembre del 21. Pues porque justo Sabíamos que iba a venir una crisis global. estabais hablando con Powell y decía, espérate, no subas el interés todavía, que cierro la línea, ¿no? O sea, la historia de Bibla la cuento Tipo muy rápido. fijo, tipo fijo. Tipo fijo. Tipo fijo. O sea, esto es casualidades de la vida, obviamente, Sí, porque no creo sí. que tengas el móvil de... Bueno, tuvimos la gran suerte de que uno de mis socios es Carlos Floría, que había trabajado en Inverready llevando el fondo de Venture Debt. Es uno de esos casos donde un financiero es absolutamente esencial para el éxito de esta startup. Bueno, no es el único caso, hay Y más. tener suerte. Y tener suerte. Porque ese No, tipo no. de interés que no sé, que pagaría es un 2%, un 2,5%, Un poquito más. un poquito O más. sea, la deuda es a... Bueno, estamos en es al... Bueno, single digit. Nadie No, nos estamos escucha. en no, están cámaras y Por micrófonos. eso nadie nos escucha. No queda entre No, nosotros. no, se lo sé. Vale, Single pero digit. un tipo, digamos, que quizá luego se ha doblado. En el mercado sí, exacto. En el mercado Claro, se el hubiera mercado doblado, si ahora la vas a buscar, se hubiera doblado. Eso Esa parte es. de vuestro EBITDA ya es un rendimiento financiero igual por el represtar esta misma No, no, línea. eso no. Esto No, no, podéis es una hacer. línea de crédito. Pero has dicho que financiáis también la compra, ¿no? Bueno, ahora cuéntanos, vuelve. sí, Tenéis 20 millones, cuéntanos Sí. cómo va esto. O sea, sabemos desde... Esta startup nace desde el Builder que montamos hace unos años, que si queréis luego hablamos, de 7R. Como proyecto Venture Builder estudiamos a fondo... De hecho, esta es muy divertida esta historia. Cuando vendemos otra empresa que ahora no viene a cuento y empezamos a explorar, como nos quedamos con ganas de más al vender esta empresa, que era Rento, empezamos a explorar otras cosas aledañas, ¿no? en las proximidades de esto. Y empezamos a jugar con conceptos como el shared ownership, que veíamos que estaba la propiedad compartida, etc. Y vamos a hablar con un inversor bastante crack, amigo, y se lo cuento y me dice, joder, esto está muy bien, esto que estáis contando, se parece a una startup que acabamos de invertir en Estados Unidos, que está ahora mismo el unicornio más rápido de la historia, que se llama Pacaso, y dice, oye, si quieres te los presento y a lo mejor incluso podéis montar el player europeo de esto y luego se lo vendéis, ¿no? Esto es mentalidad builder, ¿no? Nos lo contaba así, dije, bueno, vamos a hablar con ellos. Los conocimos, llevan 6 meses, estos son los fundadores de Silo, que es el idealista de Estados Unidos. Zillow. Y los conocimos y dicen, no, ahora estamos muy enfocados en Estados Unidos. Entonces, de repente, estábamos investigando ese área, conocemos esta empresa y vemos que están 100% enfocados en Estados Unidos, que Europa, entre comillas, lo están minusvalorando. Y ahí dijimos, joder, ya habíamos montado 3 empresas PropTech anteriormente, vemos el proyecto y decimos, joder, España es bastante potente para esto. Entonces, como builder, estudiamos a fondo, diseccionamos el porqué y vemos que hay un proyecto muy potente. Con la red que teníamos de inversores del mundo inmobiliario, vimos que lo validaron y dijeron, oye, esto tiene muy buena pinta, y ahí es donde nos decidimos a lanzar la empresa. Pero claro, lanzando, sabiendo que teníamos que levantar un fondo de deuda de mucho dinero, porque era diferencial, que como emprendedor igual esto no lo ves venir, pero en este caso pues la vimos venir, igual que levantar dinero para abogados, cosas así. Entonces como que es un building, ¿no? Es una startup muy bien diseñada porque no es una startup fácil. Entonces ahí nos proponemos levantar una ronda muy agresiva y justo el proceso del fundraising, Pacaso, que es este player americano que es como el Uber de la categoría, anuncia que su primer destino de todo el planeta fuera de Estados Unidos es Marbella. Esto justo donde estamos levantando la ronda, ¿no? Entonces como es un viento de cola que de repente el mercado dice, cuidado. O al revés. Viento de cola o de cara. Bueno, me acuerdo, estábamos comiendo con mis socios, con Iván y con Carlos, y la primera hora fue como, hostias, joder. Claro, que viene aquí. El fastest, el unicornio más rápido de la historia, con 1.000 millones, aterriza en Marbella, ¿no? Y fue 1 hora y media decir, hostia, nada. Es increíble la cantidad de unicornios más rápido de la historia. Es que he escuchado tantos ya que digo, no Siempre pueden se ser puede ir todos más rápido. ciertos. Siempre se puede ir más rápido. Pero bueno, vale. Bueno, de hecho, esta es para otro día. Lo que hay behind that. Estoy porque intentando estos- recordar de dónde venimos, para poder volver. Sí, Llegamos, no, llegamos. pero nos tenemos que ir ya a Google, ¿eh? Dentro de poco me está llamando Vale, Google. bueno, levantamos la ronda. Entonces, lo que venía a decir es el flujo de la pasta. Me preguntabas, nosotros llevamos acuerdos con inmobiliarias Vale. o captamos producto que vemos en Idealista están o en vendiendo otros una portales casa. que están en venta. Intentamos llegar a acuerdos donde podemos atarlos o reservarlos con un poquito de dinero, un alquiler con derecho a compra o casas que están en venta y que llevan un tiempo a la venta. Nos la dejan, la empezamos a comercializar y aquí una parte muy importante que la hemos llevado a rajatabla es esto va de conocer al cliente. Estás creando una categoría nueva, un tipo de producto de compra nuevo. Una casa perfecta en Menorca a priori, la siguiente casa que se va a vender en Menorca ahora en el mercado tradicional
puede que mi modelo no se venda, porque mi cliente igual busca otro tipo de parámetros. Entonces, no podemos comprarlas por adelantado. Tenemos que ir viendo qué quieren los clientes. Entonces, es un cortejo, ¿no? Donde te enseño la casa, tú te enamoras y la idea es en cuanto tenemos 3 fracciones de 8 comprometidas, es decir, clientes que dicen, oye, me gusta, yo iré adelante. Comprometido a medias. Comprometido con unas arras. O sea, ponen un 10%. Ya, o sea, ponen un 10%, pero tú no tienes la casa. No, pero la tengo atada de alguna forma. Sí, yo la tengo atada. Si se te cae... No, en ese momento no. Yo no le pido arras. O sea, yo la voy atando y cuando ya veo que se van calentando, yo ya la... Un poco así a la vez. Justo, es un reto. En cuanto tengo 3 arras, yo ya la compro. O sea, si no la tengo en arras, no ofrezco arras. Y ahí compro el 100%. ¿Cómo lo compro? Con deuda. Entonces, si no tengo la deuda, el 100% sería muy difícil. A esos 3 o 4 que ya se han comprometido, les vendo al día o a la semana siguiente voy al notario y les vendo su fracción, y las que quedan, pues las voy vendiendo a la velocidad que puedo. La idea es en 2-3 meses. ¿Y si no la llenas? Pues me la quedo y me genera un coste financiero que intento compensar con el alquiler. ¿Y esas 6 semanas la alquilas? ¿La pones en...? Sí, en Airbnb o con agencias locales o con nuestra red de clientes las vamos Tiene varios retos el Bibla, ¿eh? O sea, hemos hablado de 2, un tercero, ¿eh? Has dicho liquidez, flexibilidad de calendario y la compra-venta, el proceso de escalar este proceso de compra-venta que no tiene que ser fácil. No es súper industrial. No es fácil de industrializar. Cada deal es muy artesanal a día de hoy. Es verdad que ahora tenemos un nivel de inteligencia que hace un año no. Ahora te sé decir en Menorca qué casa, con qué márgenes tiene sentido comprar y me la puedo jugar, pero cada vez me la juego menos porque sé vender mejor, sé alquilar mejor, o sea, sé compensar. Al final el alquiler me compensa los gastos financieros y la deuda es bastante flexible y barata. Vale. Y eso es un elemento clave, ¿no? Sin la deuda sería imposible. Iba a decir que igual la ventaja del modelo más clara es el lock-in que tiene el comprador con Bibla. O sea, que el lifetime value, que igual es a muchos años. El coste de mantenimiento. Por el coste de mantenimiento. Claro. O sea, seguramente por contrato lo tenéis atado. ¿Qué pasa si deja de pagarte el coste de mantenimiento? Un octavo. Le puedo sacar. ¿Le puedes sacar en el contrato? Le puedes recomprar. O sea, le bloqueo el acceso al activo. O sea, si me deja de pagar el mantenimiento, le bloqueo el acceso al activo. O sea, es propietario, pero a medias. Bueno, claro, pero está dentro de un pacto de socios con otros propietarios que quieren que nadie sea moroso. Eso sí que lo atamos muy bien. Entonces, está por contrato. Oye, si dejas de pagar más de 3 meses... No puedes entrar, pero eres propietario de un octavo de la SL. Eso es, aunque ahí se podría arrancar un proceso de ejecución, ¿vale? O sea, la idea es que no haya clientes morosos. Ya hay una idea. Podría haber otro problema, que es que esta comunidad se vaya al mercado... que aquí vamos dándole vueltas, ¿no? Se vaya al mercado y encuentre que estos servicios se ofrecen en el mercado por un precio mucho más competitivo, ¿no? Sí. Y quieran, oye, pues yo prefiero otra gente que me haga el mantenimiento. Podrían hacerlo. Eso está muy bien. Porque si no, el mercado deja de funcionar, ¿no? Si claro. estás captivo, tú como monopolio, entre comillas, de la vida de esta gente, le vas subiendo el fee o lo que sea. Claro. Y es parte de lo que decimos siempre. Oye, nosotros aquí, la propiedad es vuestra. Es vuestra casa. O sea, yo soy un gestor, me pueden echar. Se pueden poner de acuerdo y echarte. Nos pueden echar. Vale, de hecho, es parte de la promesa es yo os protejo entre vosotros, pero también os protejo de mí. Y nos pueden echar cuando quieran, ¿no? O sea, realmente ahí, en respuesta a tu pregunta, y lo que yo creo más sexy es de nuestro modelo, al ser un cambio generacional, hoy están entrando gente innovadora. Pero esa gente innovadora cada vez serán gente menos innovadora, y el que le gusta este modelo no solo va a comprar una fracción de una casa, es que posiblemente va a comprar durante los próximos 40 años, va a comprar 3, 4, 5 casas en distintos sitios, venderá una, comprará una. Entonces, mi deal al final es que te enamore tanto el modelo que nunca compres una segunda vivienda al 100% y todo ese budget te lo gastes en nosotros. Me queda una pregunta y acabo, ¿eh? Joder. Pero es que no hemos dicho lo más importante. Hemos dicho al principio, vamos directo de la historia. Y luego has dicho, cuéntanos qué es Bibla. Venga, va. La última pregunta, que no es poco importante. ¿Cuál es o sea, ¿de dónde sale el revenue de Bibla? ¿Cómo ganamos dinero? Claro, porque no, o sea, hemos hablado de unos servicios, pero no ha quedado claro. Pues nos gusta ganar dinero. Nos gusta la rentabilidad, nos gusta. Ganamos dinero a día de hoy de 3 formas, a futuro espero que de varias más, ¿no? Pero la principal es una comisión en la operación de compra. ¿Vale? O sea, si yo me gasto, hemos hecho 100.000 euros, a Bibla, ¿qué le pago? Bibla cobra un 8%. Se le pago 8. Además de los 100. Eso es. Se paga 100 más 8. Eso. Más 2,5. Anual. Sí, más el 2% anual. No, bueno, pero eso es para la casa. De ahí Bibla se lleva un poquito, el 2,5, Bibla se lleva un 20%, que es de mercado. Entonces son 3 modelos.
Uno, la... Decir que es de mercado siempre va bien. Siempre. Es que lo es. Que es de mercado. Es la frase de todo el mundo te dice siempre que todo es de mercado. Sí. ¿Quién nos decía esto? Un inversor. Un inversor. ¿no? Que de hace años, Que siempre sí. te mandan un term sheet y Sí. te dicen condiciones de mercado. Correcto. Y este portátil vale 2.000 euros, que es el precio de mercado. Es el precio de mercado de este portátil. Venga, va. O sea, es un 20% del la mantenimiento. comisión en la compra es un 8%, Vale. una comisión de mantenimiento anual Vale. y una comisión de reventa, el día que lo quieras revender. O sea, ayudar lo a das. revender. Eso es, Vale. exactamente. Vale. ¿Qué cosas se podrá meter a futuro? Pues servicios de valor añadido, donde esa gente se ve de vacaciones todos los años y yo voy a ser su gestor de las vacaciones. Era, oye, resérvame un barco, un coche, un restaurante, una niñera, un no sé qué. Entonces va a haber una capa de servicios de valor añadido. Capas de que infinitas. Al final podéis producir platos para los que rompan Podríamos platos. Hacer aviones para ir a la casa. No, pero es un elemento clave. Al final tú dices, de la masa patrimonial vacacional de mis clientes, Sí. con ser el player que le lleva esto, al final el Airbnb lo está haciendo con experiencia. O sea, Sí, Es sí. lo bueno que meter- tiene tener el lock-in. Claro, exacto. ¿no? Y puede ser un modelo previsible donde Y puedes sobre hacer el todo- ABC de tus costes y ir integrando. Y luego, sobre todo, la venta cruzada. O sea, de hecho, ya tenemos clientes a día de hoy que están queriendo comprar una segunda fracción Ya. en otro destino. Oye, una cosa que no ve nuestra audiencia es que hace un calor de la hostia. Total. No somos de sudar Yo, tanto, aparte, ¿no? me están entre la Yo le he carraspera y pedido el agua. calor he pedido agua. Porque sí, Normalmente hemos cambiado de sitio, pero se ve que si ponemos el aire acondicionado, entra el ruido en el tal. Entonces, cuando la gente dice que viene a sufrir en Indie, que es por sí, eso, sí, no por sí, las literal. preguntas. ¿Y qué facturáis ahora mismo? Facturar, no sé si lo puedo decir. Tú sabrás. Sí. Eres el CEO, ¿no? Bueno, estamos en 3,1 millones este año. Vale. Eso Y en el- facturación el- real. el En GMV gordo- es 7 millones. Vale. Y O sea, lo- 7 millones es... incluye esto es- el fee de mantenimiento. No, No, sin fee de mantenimiento. Ah, vale. Sí, de hecho eso todavía, como todavía es muy pequeñito, ni lo estamos considerando. Vale. O sea, estamos como muy en ¿Qué- startup. Llevamos un año realmente. ¿Y qué diferencia entre GMV Sí, y GMV es facturación lo real? que yo voy a poder facturar. O sea, he comprado casas por valor de 7 millones que si lo lleváramos a términos de ARRs, esto es lo que yo espero poder vender en unos meses, pues tardo entre 2 y 5 meses en vender la casa. Entonces, yo ya he hecho operaciones por valor de 7 millones que espero... Los, los del software, claro, lo llamáis ARR, pero 3 millones es facturado ya, Lo que ya te han pagado. que me ha ingresado en Y la cuenta a los mayoría es clientes. ese 8%. Oye, Sí. que era la última pregunta hace media hora. Es el truco. Venga, me callo ya. Venga, vamos a tu historia. Sí. ¿Tú dónde vienes? Tú vienes de Google. Empezaste tu carrera profesional. Bueno, no, nací en, Nací en Google. nací en un barrio de Madrid. Sí, profesionalmente nací en Google, eso es cierto. Nací en que eso no es Google habitual aquí en España. No. Igual en California sí, pero aquí no. y menos en 2007. Yo empecé en Dublín, en Google, en 2007, cuando todavía Google no era una empresa que se conociera por contratar. Yo venía del mundo más tradicional de, pues a lo mejor irte a consultoría, banca, estas cosas. Yo soy la oveja negra de mi familia, todos son ingenieros menos yo. Yo en el último año de COU le pedí a mi hermano ver los apuntes de su carrera y vi que no entendía mucho y de repente tuve una iluminación de que no era ingeniero, pero estudié ciencias puras, o sea, iba para ingeniería pura. Hice económicas y ADE. Y bueno, en 2007 entré en Google. ¿Y por qué hiciste ADE? Es una pregunta que siempre hago. No, económicas y derecho. Derecho vale. y económicas, sí. Me pareció no tenía ni idea de qué quería hacer en mi vida, pero dije, estas dos cosas juntas, algo Tiene que haber valdrán. puertas. Económicas para entender los Vale, números de las empresas. Y entré en Google en 2007, cuando de repente fui a las entrevistas, vi, pues lo que hoy es normal, ¿no? Pero gente en playeras, en chándal, jugando al futbolín, y me explotó la cabeza y dije, joder, qué interesante. Y entré en un equipo que era el equipo que íbamos a lanzar Google Apps for Business, que era el negocio de Gmail, Calendar, Google Drive, toda la suite de herramientas para oficina que no existía a nivel consumer, y Google dijo, oye, vamos a empaquetarlas y venderlas al mercado. Y entonces me sumé como primer tío de ventas para España con otro amigo que iba a ser el de soporte, y esto es muy típica historia startupera, donde aunque Google parezca ahora lo que es, en su día era muy startupero, éramos un equipo de 10 para 5 mercados, entramos, lo lanzaron globalmente y a la semana dijeron, oye, que es que esto se está vendiendo solo online, la gente entra online y clica y lo compra. Ya Lo me que hacéis falta. necesitamos soporte. Y en inglés, para Estados Unidos. Y yo, junto a otros, con nuestro inglés chapurrero de la época, ¿no? Ya había hecho el Erasmus y tal. Erasmus es donde se aprende inglés.
donde crees que aprendes inglés. ¿Dónde lo hiciste tú, Erasmus? En Suecia, en Göteborg. Vale. Y entonces de repente, y me parece una historia muy interesante para contar, porque el soporte está muy, creo, menospreciado. Para mí fue, incluso para vender, la mejor escuela posible. Yo estuve 8 meses, 8 horas al día, respondiendo Google Apps for Business, Hello, ¿No era gratis? Era gratis, pero con nosotros empezabas a pagar. Lo que era gratis era las cuentas. O sea, de hecho, yo me acuerdo, mi soporte era cambiar passwords. No existía esto de cambiar la password online, no existía. Te llamaban y tú se la cambiabas o le mandabas Solo si pagaba. Sí, pagaban. No. Sí, pagaban. Porque yo alguna vez había llamado y a mí no me cogía el teléfono nadie. Tú con Google tienes historias divertidas que dan para otro podcast. Y luego para dar más cuentas, decías, oye, que somos 20 y ahora hemos crecido a 40, dame más cuentas. Y como era gratis para nosotros, pues le ponías ahí, pues venga, te pongo 50 y así no me molestas en varios meses más. O sea, era una época de soporte CUT y luego de gente que se le había caído, porque los sistemas no eran lo de hoy en día, se caía tu correo corporativo bastantes veces. Entonces era gestionar eso. Eso era un drama, ¿eh? Entonces fue una escuela... Lloros. Es que, claro, es que se nos ha olvidado, pero hace 15 años las cosas no funcionaban como ahora. Entonces el soporte era imprescindible para generar confianza. Y bueno, ahí estuve 8 meses, luego empezamos ya a vender seriamente. Entonces montamos un equipo de SMB Sales aquí en Europa. De hecho, hicieron, que en realidad es al revés, pero hicieron lo mismo que Factorial. Que es que empezó todo gratis, todo bien, tal, y luego, bueno, hay que facturar algo, ¿no? Claro, y se empezó a vender, todo el mundo cabreado, sí, porque esto estaba muy bien gratis. Pero ahora se llama el modelo Factorial. Modelo Factorial. Google dijo, vamos a implementar el modelo Factorial 10 años antes de fundar Factorial. Pues Factorial viene de facturar, ¿no? Exacto, pero se nos olvidó durante 3 años. Vale. Y bueno, ya estuve 3 años, ya montamos ese equipo y se me ocurrió un día que no hacíamos Latinoamérica y yo hablaba español y les propuse irme a Latinoamérica como primer empleado a ver si tenía sentido. ¿A quién se lo propusiste esto? Pues se lo propuse a mi jefe europeo y no me dejaba ir. Porque, bueno... Porque lo que le importaba era Europa. Eso es. Entonces un día hice una jugada un poco loca y me la jugué y escribí al jefe global a espaldas de mi jefe, pues yo estaba... Eric. No, al jefe global de mi área, a Rich Rao. Pero era un jefe muy grande, era el jefe de Enterprise Global y yo estaba tan convencido, era un poco rollo, yo me sentí como picheando mi startup para levantar capital y un día a espaldas de mi jefe, que era un jefe también importante, escribí al global y dije, mira, creo que lanzar Latinoamérica tiene todo el sentido, por estas razones creo que yo lo puedo hacer, quiero que me digas si te hace sentido, si soy la persona y cuánto tiempo me das para probarlo. Y me respondió y dijo, sí, te doy 6 meses. Y se lo contó a mi jefe no me echó porque era Google y Google no echa, pero no me podía haber echado. Google, ¿no? Pero Google en otro sitio te echan a la calle. Mi padre decía, yo te echo... a mí me hace un empleado no puedo, eso pero... y le echo a la calle, que es normal, ¿no? No te saltas a tu jefe. Y ahí me dieron 6 meses para irme a Argentina, bueno, para ir a un país de Latinoamérica, fui a Argentina para intentarlo. Y también historia muy de esa época, ¿no? Llegué el primer día ahí a la oficina, abrí el Salesforce, claro, llevamos 3 años de gente escribiendo a Google Apps de Latinoamérica, entonces había una cola de 5.000 leads, ahí calentitos ya no, más bien fríos, pero claro, había habido mucha demanda y nadie había atendido ese mercado nunca. Pero es igual, ahí estaba. Pero ahí estaba. Y entonces yo me puse a llamar... Es lo que tiene Google, es que, claro, ahí te malacostumbras en Google, ¿eh? Total. O sea, estar en un monopolio yo creo que tiene que tontar un poco. Pero no, pero ahí no éramos monopolio. Ahí éramos el underdog, competíamos con Microsoft Office, que era el auténtico monopolio masivo. Pero claro, la gente vio... Como era una Apps, buena marca. En Google Apps... Pero no en Enterprise. En Enterprise no. De hecho, al revés. En Enterprise éramos una cosa mala, rara, desconfiada. Sí. Ya, bueno, era como una cosa ahí estaban muy cool. a 5.000 leads que seguro que convirtieron. Para dar un poco de perspectiva a la gente que se pregunte 2007, ¿no? Que quizá tenemos audiencia que ni había nacido en 2007. El número de empleados de Google hoy o a final del año pasado eran unos 150 o 200.000 empleados. Ha cambiado bastante. En 2007 había 16.000 empleados en todo Google, pero es que en 2005 había 5.000. O sea que realmente, y en 2004 3.000. Sí. O sea, estábamos en el principio de la escala de ¿Cuánto Google. has dicho que había en aquella época? En el 2007, 16.000. Pero en y ahora son más de 100.000. Casi 200. En 2004 eran 3.000. Claro, es que en 2004 sale a bolsa y ahí es donde ya empieza a escalar a lo loco, ¿no? Por cierto, la otra competencia era gente como Jordi, que de adolescente vendía servidores de mail. Sí. ¿No? Sí. O sea,
Eso es como funcionaba el email. 2007, sí, pues por ahí. Antes, por ahí. igual un poco Sí, sí. antes, pero- No, por ahí. Piratas. No, por ahí. Piratas. Ese se lleva al cloud. Ese se lleva todo De hecho, cloud creo que y cuando acaba dejó- convirtiéndose en un monopolio. O sea, yo creo que hoy sí es un monopolio. ¿Google? Sube- No, Google en Google Enterprise, ¿no? Nombre no. Google Microsoft, Apps. O sea, Office 365. Vale. Microsoft, bueno, es verdad. hemos de decir Hombre, que ha defendido el pequeño terreno Microsoft. muy bien. Microsoft ha defendido Sí, sí. con 365. Total. Pero, Muy pero bien hecho. hay muchos segmentos donde Google Apps o En Gmail, startups. Gmail es monopolio. En startups es Mira, solo yo, Google. yo recuerdo una charla Google brutal Cloud. de Sundar, que es el actual CEO, cuando era jefe de Enterprise y Apps, era un jefe importante, pero no era el CEO, y nos viene a dar una charla que yo recuerdo súper inspiradora, porque claro, Microsoft nos machacaba a los y claro, cuando Microsoft empezó a ver que peligraba, ¿qué hizo? Tiraba de todos sus productos y decía, te lo doy gratis si me contratas todo lo demás, ¿no? Entonces nos machacaba. Y Sundar dijo, equipo, esto es un cambio generacional. Hoy va a costar mucho, pero en 10 años va a ser un no-brainer que el producto masivo va a ser el nuestro, ¿no? Como hoy en día dices tú, es un monopolio en el Pero mundo tu startup. variable te lo juegas hoy, no de aquí 10 años. Sí, ¿no? Y bueno, mientras tanto, pero- ¿qué? Pero Bueno. te vas tranquilo a casa. no sé. No, pero bueno, al final yo allí aprendí algo que vosotros sabéis mejor que yo, creo, que es la fuerza de la venta. O sea, cuando metes ventas, se vende. Y tú te crees que es imposible, pero más ventas, Y tener la marca Google detrás ayuda. sin duda, sin duda. Venga, sin sigue, duda. sigue con tus años en Google. Te vas a LATAM, te vas a Argentina. Sí, no, y de ahí me salto a... Después de esos 6 meses que tenía que me voy a San Francisco. Les propongo irme... Yo en realidad ya estaba con la que es ahora mi mujer, Chris, y teníamos un poco el sueño. Yo he ido a California alguna vez cuando estaba en Dublín. Obviamente, chaval de 20 y tantos, vas a California en esa época, te explota la cabeza y dices, yo quiero vivir aquí. Y pedí el traslado a California para lanzar ese equipo de LATAM en California. Y lo montamos, experiencia increíble. Y ahí estuvimos 2 años y medio. Hasta que vi que era tan fácil vender con Google, que Google compró Motorola y que Motorola está de capa caída. La Motorola que era Nokia, BlackBerry y Motorola en los 2000, sale el iPhone, se van a pique. Y Google la compra por 12.000 millones, que en ese momento fue una locura, para intentar meterse en el negocio de los smartphones, donde estaba Apple y Samsung dominando. Y hacer un programa para 50 locos de Google que se quieren ir allí, no se sabe a qué, pero a intentar transformar Motorola, hacerlo más Google. Y a mí, la verdad, fuera de broma, ya lleva 6 o 5 y medio en Google, ya estaba como satisfecho de eso y me apetecían retos nuevos y esto me pareció muy divertido. Esa época también el mundo smartphone estaba al auge, ¿no? Y bueno, me seleccionaron y me fui para allá, a Motorola, en una etapa muy bonita, porque como digo, yo soy del Barça, aunque soy de Madrid, soy oveja negra porque no soy ingeniero y soy del Barça, aun siendo todos del Madrid mi familia. Por eso debe ser provocador y contrarian, ¿no? Aquí no, aquí estás muy bien. No, aquí estoy encantado. Pues es como estar en el Barça e irte de repente al Sabadell, ¿no? O qué sé yo, con todo el respeto para todos los equipos, pero en Motorola ni la marca era buena, ni el equipo era bueno, ni el presupuesto era bueno, ni había moral, ¿no? Era todo. Y de verdad ahí aprendí. Yo creo que fue el periodo de mayor aprendizaje en mi carrera. Yo era un pringado de 30 años, creo que tenía, o 28. Y me iba a hablar con jefes de países de Colombia, de Brasil, de Motorola, que habían sido... A la gente había vendido bonos de millones al año en la época grande de los smartphones del 2005. A despedirlos. No a despedirlos, como si fuera una especie de consultor interno de venimos a rehacer la estrategia de tu producto en tu país. Spoiler, a despedirlos. No, ya están todos Venimos despedidos. a rehacer la No. estrategia Es verdad que cuando de tu entramos... país. Suena muy mal, ¿eh? Pues por suerte solo entramos a Google primero, eran 15.000, hizo limpieza, se cargó a 5.000, vendió una división que eran 5.000 y cuando solo quedan 5.000 es cuando entramos esta tropa, que a mí me parece una experiencia interesante que hizo ahí Google. Los 50 Googlers más una capa de 8 ejecutivos, incluido el CEO nuevo de Motorola, nos metieron como, oye, quiero soltar gente dentro de la estructura y éramos con un board paralelo para el CEO. O sea, todos los meses quiero hablar con vosotros y me contéis lo que está pasando en las entrañas de Motorola. El CEO era Dennis Woodside. No, pero estaba muy bien porque había cosas tan estúpidas que hoy en día no las entendemos como es que aquí en Motorola no comparten los documentos, es que son privados por departamentos. Tengo que pedir permisos. Oye, es que los calendarios no están compartidos. La cultura Google era todo compartido con todos. Motorola no. Entonces, ese tipo de cosas menores o cosas mucho más relevantes como no hay OKRs o no hay procesos de performance review, eso no existía. Entonces fue nuestra misión, aparte de hacer una estrategia buena, meter la cultura de Google yo de hecho fui responsable de meter OKRs en el equipo de ventas global, que eran 500 personas, se reían en mi cara de los OKRs.
Pero, joder, pues picando piedra, después de 6 trimestres, los OKRs serán la forma de gestionar la empresa, ¿no? Entonces, meter esa cultura ganadora, es un poco imperialismo, pero no, imperialismo, pero no ganó, ¿eh? En este caso. Sí ganó, y te explico por qué. Porque esto, bueno, al final se vendió la empresa a Lenovo, que quería comprarla. Creo que fueron 6 billion. Fue una historia... Eso es la mitad, ¿no? Sí, pero tiene sus triquiñuelas, como te puedes imaginar, porque cuando Google compró... Eso es un poco largo de explicar, pero salió ganando porque había tax, o sea, había descuentos de impuestos. Google compró un trozo de impuestos que es ahorro como de 3 billion, vendió otro negocio, más los 6. Bueno, al final salió ganando poquito, pero salió ganando. Pero tampoco fue un tema económico. Google realmente compró Motorola para proteger Android, que es el gran éxito de la historia. O sea, Google estaba en riesgo de perder Android por la guerra de las patentes, compra todo Motorola con todas sus patentes, que es lo que... Y de hecho es lo único que no vendió. Pero cuando digo que luego sí ganó, es porque gran parte del equipo de Motorola potente, unos acabaron montando la división de hardware de Google, lo que es el Pixel, bueno, ya no los hacen los ordenadores Pixel y tal. Y, joder, luego Motorola en Lenovo ha sido muy exitoso y también, o sea, no ha ganado a Apple y a Samsung, pero ha sido una marca... O sea, sí que se genera una cultura que ha permanecido. Podía haber muerto, pero... Los OKRs siguen ahí. Eso ya no lo sé. Me haría ilusión saber. ¿Tú tienes OKRs en Bibla? Sí, sí los tenemos. Pero los he iterado. Los he simplificado. Claro, en la fase inicial de una startup, pues en 3 meses te puede haber cambiado todo. Entonces lo pasamos a mensuales, muy, muy simplificados. Ahora son bimensuales. Entonces tú puedes afirmar con rotundidad que en Google se curra. No es un funcionariado. No. Bueno, antes no. Ahora no lo sé. No, yo siempre he trabajado en Estados Unidos, que siempre es una cultura mucho más agresiva, rápida. No te sabía decir Google en todos los países del mundo. En Google, California, en Estados Unidos. Y cuando he hablado con equipos que no son equipos de ads, ojo, equipo de ads, todo el mundo tiene claro que ahí se juega en la vida, ¿no? La sensación que he tenido es muy poca presión. Pero también es verdad que es una muestra muy pequeña, la que tengo. Sí, no, a ver, Google a día de hoy, yo estoy eternamente agradecido y feliz. O sea, me ha formado profesionalmente y no podría haberme imaginado un mejor sitio. De hecho, el haber estado ahí te da una perspectiva del mundo y de los negocios y de la tecnología muy grande. Es verdad que ahora ya es una empresa muy grande. Yo creo que lo que acaba de ocurrir de los despidos, de alguna forma, es una realidad que las tecnológicas grandes era todo fácil porque el dinero seguía llegando muy fácilmente y genera una capa de grasa que es normal, que a veces hay que limpiar. Entonces, ¿podemos decir que hay cierta grasilla? Pues sí, como en cualquier empresa, pero seguro que hasta en las nuestras también. Factoriano. Hay una cultura... En todas. ¿Hay una cultura de vaguear? No. Pero también es verdad que es una empresa muy innovadora donde también tienes que generar un poquito de espacio para que la gente cree. O sea, es difícil medir... Si generas mucha presión, no innovas. Y Google, si algo ha hecho muy bien, al menos hasta los últimos 5 o 7 años, ha innovado muchísimo. Y hay miles de historias de cosas que han salido gracias a que hay equipos que se les ha dejado crear sin presión. Entonces, bueno, pues Gmail o Google News. Hace años ya. Sí, bueno, te pongo los ejemplos clásicos. A día de hoy no sabría decirte, pero seguro hay muchas capas de cosas que hoy en día vemos. Es verdad que en los últimos 7-10 años igual eso se ha frenado, porque ya igual Google, junto con Apple y otras, han dejado de innovar a esa velocidad y se han dedicado a comprar. Porque es más fácil comprar que innovar. Y aparte del negocio de ads, que podemos englobar también YouTube ahí, ¿cuáles son los otros negocios y cómo de relevantes son para Google? Pues ahora Cloud es muy grande. ¿Sí? No sabría decirte porque no estoy allí, ni seguro que lo podría compartir si estuviera, pero... Seguro que publican los números de Cloud, no sé, bueno. Cloud, tengo un número por ahí en la cabeza que eran como 20 o 30.000 empleados de los 100 y pico mil, o sea que Cloud es muy relevante. YouTube es un negocio también muy relevante. Sobre todo, yo te diría Cloud, gigantesco. YouTube sé que también. Pero YouTube al final es ads, ¿no? No, bueno, tienes suscripción también de YouTube. Al final YouTube es una plataforma de entretenimiento que por ahora la monetizan con ads y suscripciones, pero la pueden llevar a donde quieran, ¿no? Vale. Luego sales de Google y te vas a Waze. Sí. Quedándote todavía en Silicon Valley, ¿eh? Bueno, y en Google. Waze es parte de Alphabet. En realidad, ahí Motorola y Waze eran ya Alphabet, que es la matriz de Google. Y sí, doy el salto de Motorola a Waze. Y bueno, de hecho, reportando a Estados Unidos, pero me vengo como primer empleado a Europa. Me he visto irme primero de algo, también siempre me ha hecho ilusión. Y me vine de primer empleado de Waze en Europa.
en una época en la que Waze todavía era, y ha sido hasta hace muy poco, 100% independiente de Google, era una startup pura independiente. Cultura israelí, que también eso me pareció increíble. No sé si habéis tenido oportunidad, pero el universo israelí es otra categoría, es gente con una mentalidad de equipo, de misión. De hecho, yo recuerdo también parte de mi misión ayer era como traer procesos de Google. Yo era jefe de Europa y de Growth, ¿no? Pero me acuerdo de darles una charla de los temas de las promociones y tal, y recuerdo ir a Israel, a la oficina de Tel Aviv, y decirme la gente, es que yo no sé qué categoría soy. O sea, como nunca se habían parado a pensar si eran nivel 1, 2, 3 o 4, que en muchas empresas casi por lo que la gente trabaja es por promocionar de 4 a 5, de 5 a 6. Y aquí era como, no sé qué categoría. Estaban en la misión de Waze, ¿no? Y realmente luego es una cultura de feedback muy directo, muy agresivo. O sea, no agresivo mal, pero no hay jerarquías, ¿no? Al CEO le podías decir cualquier cosa directamente y sobre todo gente muy, muy ambiciosa. Y bueno, pues muy bien. La verdad, la experiencia de Waze increíble. Tuve la suerte de estar en un equipo que también está en una fase muy potente. Pasamos en mi periodo fueron 2 años y medio, en un momento donde Waze ya era Waze. Pasamos de 60 millones de usuarios a 110 en apenas 3 años y todo metiendo palancas de growth muy, muy agresivas, ¿no? De realmente transformar lo que era marketing y PR a growth puro. Y recuerdo esa experiencia, terminé liderando ese equipo a nivel global de growth y una experiencia brutal. Pero ya en esa época, cuando entrevisté con Waze a la que era mi jefa, que era una mujer súper emprendedora, le propuse, digo, oye, yo me voy a llevar a Europa y lanzo Europa, pero tú me enseñas a ser una startup y yo en 2-3 años querría montar mi startup. Y le pareció bien. Y 3 años después pues ya dejé Waze, que me encantó, pero ya es verdad que no estando en Silicon Valley, estando aquí en España, me mudé a España para llevar Europa. Y es verdad que para mí al menos, habiendo vivido todos los años de San Francisco, ya estar en España es una versión que Google España es genial, pero no es lo mismo. No es Google Mountain View. Es como salir de Disneyland, yo qué sé, del original, irte a una sucursal por ahí, ¿no? Es otra experiencia, ¿no? Y una pregunta, ¿el modelo de negocio de Waze cuál es? Buena pregunta. Es publicitario. Waze es gratis, como sabéis. De hecho, es como el de Google Maps, en realidad, ¿no? Es como el de Google Maps, sí. De hecho, bueno, Waze al principio no monetizaba demasiado y en una época ya empezó a meter ads y ya entrando Google sí que se integraron más en todo el ecosistema publicitario de Google. Pero nunca juntaron los productos con Google Maps, ¿eh? ¿Sigue existiendo Waze? Sí, por eso, curioso. Sí, porque la arquitectura, al final, Waze se basa en una comunidad de voluntarios, que esto también es un cambio de paradigma. Es un crowdsourcing de datos en tiempo real. Pero Maps también, ¿no? Porque ves el tráfico y tal a base de los teléfonos. Sí, pero a los teléfonos, no a humanos. O sea, aquí es un humano que te dice, oye, ha habido un accidente, hay un animal, hay un atasco. Entonces, es muy, muy bonito, la verdad. Yo creo que ya es muy difícil hacer modelos de ese tipo, pero había una comunidad, yo me reunía con las comunidades de voluntarios que eran auténticos cracks de la cartografía. Eran un conductor de autobús de un pueblo, pero de repente era el número 1 de Lituania. Y se venía al evento de Waze. Claro, lo invitábamos porque eran nuestros... O sea, realmente, sabe mal decirlo, pero eran más importantes para Waze ellos que eran voluntarios que yo. Porque ellos realmente eran los que definían cómo funcionaba el tráfico para Waze en ese país. Y eran voluntarios todos, ¿no? 10 años en Google, sí. Contando todo, ¿no? 10 años en total, sí. Son muchos 10 años. Sí. ¿Cómo decides irte de Google? ¿Por qué? ¿Qué pasa en tu cabeza? Que dices, ya está hasta aquí. Sí. Un poco... o te dicen que te vayas, no lo sé. No, por suerte no. Yo hay una mezcla de... Desde que me fui a San Francisco en 2010, yo salgo en el 17, tenía muy el bichillo este emprendedor. O sea, en San Francisco me ayudé... Todo el mundo está montando una startup. Eso es. Entonces me contagié de ese espíritu emprendedor. Siempre tuve la calma de saber que no era, de saber cuándo sería mi momento, ¿no? De decir, oye, que en Google estás muy bien, que estás haciendo cosas muy chulas, aprendiendo mucho. O sea, no arrebatarme por esa urgencia. Luego, el salir de San Francisco y venirme a España. Estando en España, sabía que en un Google en la matriz puedes subir mucho. A mí, aparte, la carrera política interna nunca me atrajo. Por eso cambié a Motorola y cambié a Waze, como quería aprender más que escalar. Entonces llega un momento y dices, bueno, aquí ya he aprendido suficiente, quiero emprender. Y sobre todo yo veía como el montar mi propia cultura, tribu, como un lugar donde hacer más cosas, ¿no? Y no ser, pues al final, aunque sea muy chulo Google, no dejas de ser un empleado de una gran corporación, ¿no? Entonces tenía ese bicho emprendedor y desde que volví a España con Waze sí que ya estaba con esta en la cabeza y fue de esto que estás abierto a posibilidades y justo un día el que luego terminó siendo mi socio Ángel Gutiérrez, él era el socio global de innovación de Everis, en un evento de estos que hay mucha gente aburrida
y nos aislamos los dos, éramos amiguetes y tal, y nos aislamos. Él venía a Silicon Valley cada año y nos conocimos ahí. Nos pusimos una mesa a hablar y hablar, nos pegamos 1 hora y media y terminamos pensando en esta idea de un Venture Builder corporativo, ¿no? Que era algo que todavía no existía en España. La idea de decir, oye, se pueden encontrar oportunidades de negocio chulas y junto con un corporate que tiene un conocimiento tremendo de esa industria, tiene muchos recursos, tiene ventajas injustas, poder montar un modelo donde montar startups, pero hechas muy, digamos, quirúrgicamente, ¿no? Como sabiendo exactamente qué quieres crear, con qué corporate ir de la mano, y lanzamos este modelo con la idea de lanzar startups junto con corporates y también de manejar fondos de corporates que quisieran invertir en startups. Que no. Entonces, juntamos un poco su conocimiento del mundo corporativo y consultoril con el mío más del mundo de la tecnología y las startups. ¿Y con qué corporates lo montaste? Pues lanzamos 7R en 2017. El primer socio que tuvimos fue Everis, que era precisamente de donde venía él, que apostó y nos dijo, oye, nos dio un fondo de 10 millones de euros para poder invertir en startups que viéramos potentes, incluidas las nuestras. Después lanzamos con Sareb, de todos los players innovadores, la Sareb, que era la gran empresa inmobiliaria que montó el Estado después de la crisis. Con ellos montamos una startup que se llamaba Ringo, muy, muy interesante, que era... De hecho, básicamente el modelo era, íbamos a una gran corporate y o le planteábamos retos que veíamos que ellos podían aportar valor o ellos nos planteaban retos de ellos y juntos diseñamos una startup y la lanzamos compartiendo equity, teníamos un trozo ellos, un trozo nosotros, y después buscábamos inversores externos o le financiaban ellos o Bootstrap, ¿no? Entonces Sareb, luego con Savils Aguirre Newman montamos otra, se llama City Hub, que sigue viva y va muy bien, que es de espacios flexibles de trabajo. ¿Les fue bien económicamente a los corporates? ¿Con el modelo este? Sí, o sea, ¿era algo que hacían más para explorar o tal? ¿O realmente tuvieron retorno? Para mí este modelo para un corporate nunca debería ser por el retorno económico, porque el económico de esto, al final un corporate tiene unas cuentas de resultados con EBITDAs increíbles. Es más, el impacto, el efecto que le pueda generar esto en conocimiento, en estrategia, en etcétera. Un 1% que le mejore su cuenta de resultados tiene un impacto mayor que cualquier startup. Ese argumento del 1% no falla nunca, ¿eh? Pero es así, o sea, al final es la mejor startup que puedas montar en un entorno así, en condiciones normales, que va a ser 20, 30, 50 millones. Hombre, te puede salir alguna que sea un unicornio, pero lo normal es que no. 50 millones de euros es Pero no es obvio absorber este conocimiento, ¿eh? No es obvio, pero de repente generas un efecto interno de que la gente, sobre todo para mí generas un referente. Generas un referente en la empresa de innovación, con cara y ojos, con vida propia, donde la gente quiere acercarse, quiere tocar. Entonces, ¿cuál fue el referente que generó 7R? Bueno, con cada startup, o sea, con cada corporate, cada startup, digamos Ringo, por ejemplo, que fue la que montamos con Sareb, de repente era una empresa en la que ellos se apoyaron para renegociar. Fíjate, interesante Ringo, ¿no? Es un ejemplo muy bueno. Ringo era una plataforma de software y hardware para grandes patrimonialistas para, mediante cerraduras electrónicas, poder hacer visitas al activo sin agente inmobiliario. Perdían 8 de cada 10 leads, los perdían por el agente inmobiliario que no te respondía, no te enseñaba. Dice, joder, no vendo porque no me enseña la casa. Y dijimos, oye, la tecnología ya permite que uno pueda alquilar, o sea, reservar una visita y directamente con el móvil abrir y visitarla, pisos de bajo valor añadido, ¿no? De 60, 80 mil euros en zonas lejanas. ¿Y no se llevan una tele? Una tele no, pero no había nada, eran pisos vacíos. Entonces, de repente metimos esto, en un año lo metimos en 500 viviendas, multiplicamos por 9 la tasa de venta de esas casas. ¿Casas por qué? Porque es que nos enseñaban. De repente con nuestro modelo se enseñaban. Entonces esto les permitió, luego no se llevó a cabo por el COVID, pero les permitió renegociar sus contratos con todos los servicios, con sus proveedores, para decir, oye, a partir de ahora no te voy a pagar o no te voy a querer pagar por estos agentes, me vas a meter esta tecnología. Entonces, o sea, la gente no lleva ningún valor. Lo que está en ese tipo de casas, ese tipo de agentes, no. Y de hecho lo medimos con clientes y la respuesta es que no. Claro, en un piso. ¿Qué pasó con este negocio? Este se lo vendimos a Salto Systems, que es el segundo mayor fabricante del mundo de cerraduras electrónicas, que está ahí en el País Vasco, una empresa increíble. Y ellos vieron en esto una forma de entrar al ecosistema residencial. Ellos son muy fuertes en hoteles, en universidades, en espacios públicos y en residencial, ¿no? Entonces vieron una tecnología muy chula donde con software ellos vendían cerraduras, pero no vendían cerraduras con SaaS. Esto era cerraduras y SaaS, ¿no? Se vendió a Salto. Aquí me surge una duda muy relacionada con lo que has dicho, de que si resulta que el corporate no le interesa el retorno,
y de golpe tuviste una oportunidad de salida, de venta, como Venture Builder o incluso como emprendedor, pues seguro que había medio emprendedores. Claro, sí, metíamos emprendedores. Medio emprendedores. Bueno, depende de lo que le llamas emprendedor. sé por dónde vas, pero yo esto... Mira, te lo voy a argumentar, pues esto sí me gusta siempre hablarlo y es... Los emprendedores... Voy a hablar de vosotros, no de mí. Pero los emprendedores pata negra es algo muy elitista. No todo el mundo genéticamente está preparado, capacitado para ser emprendedor, porque estáis bueno, es o el nivel estamos de tarados. riesgo que uno está dispuesto a asumir. Y de estar tarado. O sea, yo puedo querer correr está 100 metros. está muy relacionado. Sí, pero por mucho riesgo que quiera correr, hay gente que es que se paraliza, se bloquea, es como hablar en público. Tú puedes querer, pero no todo el mundo puede. Entonces, genéticamente, entre comillas, no todo el mundo puede emprender. Entonces, el modelo este de los builders es una forma para una... O socialmente dices, oye, es que tengo familia, tengo una hipoteca, no me puedo meter... Por eso digo que no son tan emprendedores. Sí son como para saltar al vacío. Es que no saltar al vacío no es emprender no es solo saltar al vacío, es montar un proyecto, ¿no? Sí, puedes decir, oye, ¿ser padre de hijos de otra persona es ser padre? Sí. No son tus hijos biológicos, pero también eres padre, porque ser padre no es solo poner tu genética. Entonces yo creo que es como, oye, es una forma de emprender. No es la de los locos que nos tiramos al vacío, pero oye, has montado un proyecto y a lo mejor no genera un proyecto de 100 millones, pero genera un proyecto de 5 y generar 5 millones. ¿Qué modelo de participación tiene? Porque hay casos donde tienen un 50, sí. En Venture Builder hay casos que tienen un 15. Sí. En este caso ha ido evolucionando, no era una tasa fija, o sea, éramos más proyecto a proyecto, pues también dependía del corporate, de cuánto aportaba. Muy difícil estandarizar esto. 20 a 30% yo te diría. El equipo tendría que tener un 20-30%. Es verdad que el equipo no ponía... El equipo de los fundadores. Ejecutivo, del equipo ejecutivo. Vale, ¿y vosotros? O sea, de los líderes. ¿Y el builder? Pues otro 20-30%, pero depende. Había casos donde íbamos 50-50 con el corporate, otros donde hemos empezado con un 20%. Ha ido evolucionando porque tampoco quieres jugar a ser rico con un corporate, que es rico y tú no. Y el último 40 era el corporate. Corporate o inversores. Por ejemplo, City Hub fue un grupo de inversores privados y Savills, que cogió una participación pequeña, pero sobre todo fueron inversores privados. ¿Y cuánto metían? ¿Cuánto invertían? Pues 1,5 millones, 2 millones. ¿El corporate invertía 1,5 millones? Ah, no, los inversores. Bueno, depende, sí. El corporate. Entonces, luego nosotros cuando... metíamos caja nuestra también. O sea, vosotros empezáis, pero claro, no veo facturación ni cash flow aquí para arrancar. Sí, con los fondos, lo que conté de Veris, nos daba, gestionamos un fondo de 10 millones que ya nos Tenéis daba. un management fee. Y luego con los corporates, como os podéis imaginar, hacíamos una serie, antes de lanzar oficialmente la startup, había una serie de servicios Les vendíais una consultoría. Claro, Venture Design, decir, oye, si esto tú no lo quieres lanzar, yo he estado trabajando 6 meses, esto me lo pagas. O sea, Entonces, sí que facturabais. Sí, factura muy bien. O sea, es un negocio de Venture Building, pero con la parte de consultoría de servicios, porque trabajas con un socio que no sabes si va a querer lanzar o no. Ellos al final dicen, quiero lanzar una al año, quiero que trabajemos todo el año en lanzar una. Y a lo mejor mato 9, pero esas 9, obviamente nosotros sí que... Vale. Y nosotros a cambio decimos, oye, y yo reinvierto parte de lo que gane en la startup y aparte de mi caja, ¿no? O sea, también invertimos Ángel y yo en patrimonio personal. Esto es lo que nosotros en Indic, en la época que fuimos Venture Builder, no teníamos ningún corporate. Ni caja. Entonces, ni caja, no teníamos nada. Entonces, financieramente era un desastre el modelo. Pero teníais locura. Muchas ganas. Y muchas ganas y poca familia. Yo monté 7R con mi hija recién nacida, con lo cual también, bueno... No, a mí ¿Esto te llevó al corporate? No. A facturar. Te llevo a facturar. No, pero yo sí que reconozco que sabía que algún día montaría algo tipo Bibla, pero quería ser muy consciente. O sea, yo soy de los que pienso, y también creo que es otra lección que hay que contar, no hay que tener prisa por emprender. O sea, la carrera del emprendedor, tú y yo venimos de un fin de semana viendo emprendedores con 45, con 50, con 55, o sea, con que te salga una bien, ya has hecho toda tu vida y la de tus hijos y la de tus nietos, y eso lo puedes hacer con 30, con 40, con 50 o con 60. Entonces, yo creo que es una carrera a largo plazo donde posiblemente la tercera o la cuarta, y vosotros seguro que tenéis más ejemplos, la que te sale bien no es la primera. Entonces, no hay que tener prisa. Yo sí que era consciente de puedo ser paciente y conocer cosas y ver modelos antes de saltar a una que ya me la juegue todo. Y 7R en sí mismo es un emprendimiento muy potente que, oye, que nos da de comer muy bien a muchas... Lo que pasa es que, bueno, ¿no? paciente lo ves en perspectiva, ¿no? en el futuro, pero cada momento tú lo ves como la buena, ¿no? Si no, no lo harías, ¿no? O sea, yo paciencia poca he tenido en general, ¿no? Es que no me meto en un sitio para ver si no funciona, no pasa nada. Ya. Tal, así no consigo un buen equipo, no consigo inversores, ¿no? Sí, No. sí, pero bueno, también creo que la edad, al menos a mí, yo acabo de cumplir 40 y me siento un chaval. Felicidades, por cierto.
Pero es verdad que la edad te va dando esa perspectiva de decir, oye, que tampoco esto va a ir rápido, ¿no? Y bueno, No, está claro. Con el contexto actual incluso de mercado, que creo que es otra gran teoría, otro tema, que es el mercado ha cambiado. Lo que antes era ir a toda velocidad, ahora no está. Sí, siempre pienso que estoy corriendo como un loco, pero luego con perspectiva digo, hostia, esto va muy lento. Porque ahí la cinta va en la dura dirección. Tú vas corriendo muy rápido, pero el mundo te vuelve para atrás. Oye, si comparas la vida de California con la vida de España, ¿qué cambia? Tú que has vivido en las dos. A nivel profesional, el nivel de ambición es otro. A nivel, o sea, yo a nivel, estilo de vida, la sociedad. O sea, a ver, a ¿cómo nivel cambia? personal, yo volví por temas meramente personales. Mi mujer y yo decimos que no queríamos seguir. Es un entorno profesionalmente muy ambicioso y muy potente, pero también a nivel personal muy desgastante en cuanto a que todo es muy superficial y está muy vacío, ¿no? Y hay una frase que suena muy de charla así inspiradora, pero de verdad que me ocurrió, que dice, eres la media de las 5 personas con las que más tiempo pasas, ¿no? Y hay un momento de decir, joder, si todos los que tengo alrededor son así, yo también me estaré haciendo así, más materialista, más cortoplacista, más tal. Entonces, hay un momento en la vida y dices, oye, pues igual no sé si quiero crear una familia aquí, no sé si me quiero desarrollar aquí, el tipo de amigos. Entonces, en España te das cuenta que las conexiones que haces, aunque sean de media hora, son muy reales y pueden llegar a muchos sitios, cosa que allí es tan superficial que aunque quieras no se genera, ¿no? Y tengo muy buenos amigos americanos que la relación es muy potente, pero muy superficial. Para ellos es profundísima, pero para mí es muy superficial. Un saludo aquí a los amigos. A todos los americanos. Que, por cierto, van a petarla con una startup que montaron. Pero a nivel profesional, piensa en Silicon Valley o toda aquella zona, todos los días aterrizaban 2 o 3 aviones llenos de gente que quería ser billionaires. Entonces, todo el mundo está montando una startup, todo el mundo está montando un fondo, todo el mundo... Entonces, te contagias de eso, es muy sano, muy creativo. Entonces, yo creo que para una parte, ahora ha cambiado muchísimo y ahora la verdad es que da mucha pena. Ahora San Francisco hay vídeos, parece una ciudad fantasma, parece Detroit, de verdad. No la zona de Palo Alto y todo esto, pero la ciudad sí. Para esa época, yo no me puedo imaginar un sitio mejor donde que te explote la cabeza, te abra la mente, veas posibilidades y te quieras convertir en un player global en lo que hagas. Pero por lo tanto tiene un coste de oportunidad personal que creo que si no conoces otra cosa está bien, pero los que somos de zonas más mediterráneas, al final te das cuenta que aquí en Europa, pues en entornos más pequeños, a nivel personal, conseguir cosas muy satisfactorias, ¿no? Entonces... Yo creo que un poco nos pasa a mucha gente esto, ¿eh? Cuando tenemos contacto con la cultura americana. O sea, hay cosas que nos enamoran mucho, Sí. esta fuerza, esta intensidad y tal, pero luego hay cosas de aquí que dices, oye, no sé. O sea, estar jugártelo todo siempre en el mundo del mercado y que no haya... Bueno, luego hay una sociedad, hay unos valores comunes, ¿no? Hay un sistema político, hay varias cosas. Hay un conjunto de cosas. Que Aparte te de das cuenta cuando estás en otro sitio de que tenemos muchos efectos en España y en Europa, pero también tenemos algunas Y la algunas comida, cosas y el buenas. tiempo. Sí, y... sí. A mí me pasó exactamente lo mismo que a ti, La estando menos historia. tiempo que tú, exactamente la misma conclusión. Sí, sí. Bueno, Yo aquí creo estamos. que allí estás más cerca del cielo, pero todo está muy inflado, ¿no? Es como un globo. Aquí estás más cerca de la Tierra, subes menos, pero estás muy cerca de la Tierra. Entonces, según si tu vida va de estar tocando el cielo o estar atado a tierra, entonces yo creo que a nivel personal siempre quieres tener más raíces, ¿no? Cosas más reales. Y yo creo también, oye, la cultura americana ha aportado mucho, pero no paramos de ver ejemplos de, o sea, la que está cayendo ahora en el mundo startup es porque se ha inflado el mercado y es cuestionable, decir, ¿merecía la pena inflarlo todo tanto para bajar? ¿No era mejor haber subido un poquito menos? Entonces, esa cultura americana que es muy buena para elevarlo todo mucho, también es muy buena para de repente mandar a la mitad de la empresa a la calle o que cierren bancos o cosas así, que aquí no estamos a salvo, pero creo que aquí estamos en un nivel más real de las conversaciones, de las relaciones y de la economía y de todo. Entonces, bueno, yo creo que hay que conocerlo todo, hay que probarlo y ver, ¿no? Y una cosa, tú has traído un libro hoy. Cosa que los emprendedores que nos ven y que van a venir en siguientes podcasts nos pueden traer regalos también. Es que para mí sois el broncano de las startups. Entonces, Esto no sé si es bueno o malo. Como a broncano todo el mundo le trae un regalo, he pensado y sé que os gusta mucho leer y algún día escribiréis vuestro libro de How Factorial Works. Claro que sí. Es el reto que os lanzo. Entonces, How Google Works. Ajá. Que además es una versión firmada por Jonathan Rosenberg, que junto a Eric Schmidt, que era el CEO de Google en aquel momento, Uh-huh. lo escribieron. ¿Por qué te impacta este libro? Bueno, es un poco como How Carlos Works, si habláramos en tercera persona, como en gran medida es parte Realmente de lo que eres es el hijo libro. de Google. ¿eh? Sí, es que es así, es como, oye, a mí me ha hecho Google, para bien o para mal, y entonces mi esencia, mi cultura, como la aplico en 7R o en las startups de 7R o en Bibla, es como me ha hecho Google, y creo que Google
es un icono de cultura empresarial, ha cambiado el mundo empresarial en muchísimos sentidos y cultural y digamos de la forma de gestionar personas, y hay 1000 ejemplos. Entonces me parece muy transformacional y tuve la gran suerte de que este Jonathan fue mi manager en una época y, joder, pues un tío que ha definido una cultura épica, que de repente sea tu manager y de repente un día saque el libro y le digas que te lo firme, pues me parece muy bonito. Ellos dos aparte tienen un libro que a mí me fascina, que es muy recomendable, que se llama $1 Trillion Coach. ¿Lo habéis leído? No, lo tengo en casa. Pues lo escriben ellos y pues a mí es de los que más me ha inspirado en la vida. Y es un tipo que se llama Bill Campbell, que no es muy conocido, pero fue coach de Google. Conocido ahora, y bueno, ahora sí, pero en su época no se escribía nada. De hecho, le han hecho famoso al fallecer. Han escrito este libro y ya ha salido a la luz, pero era el coach de Bezos, de Steve Jobs, del consejo de Google. Aunque tú y yo conocimos a otro coach de Steve Jobs. Pero bueno, eso es para otro podcast. O eso decía. Eso decía. Eso era para otro podcast. Última pregunta. Y ya sé que Jordi está nervioso, me tiene que ir a una reunión. Mejor emprendedor que nunca has conocido. Mejor emprendedor que nunca he conocido. O que te haya impactado. O, yo qué sé, puede ser. Bueno, a mí me gusta, soy muy fan de Brian Chesky de Airbnb. Y creo que se da una cosa muy única, que son diseñadores. 2 de los 3 fundadores son diseñadores. Entonces, aparte de Airbnb, soy gran usuario, he sido y seré, y me fascina el producto. Cómo han diseñado, creo que en su generación han definido una serie de reglas de cómo conectar con los clientes basado en... Es un design-driven company, ¿no? Y creo que es un tipo, aparte, me parece un genio, muy comprometido, lleva, no sé si 15 años, ¿no? A diferencia de otras donde ya han volado los CEOs o fundadores, él sigue ahí. Como en Google. Como en Google, aunque llevaban más. Google ya tiene 20 y muchos. Pero cuando vuelan bien. Sí. Pero este tipo incluso ahora hace poco se ha ido 6 meses a vivir en Airbnb, ha abierto su casa a gente que alquila en Airbnb. O sea, creo que es un tipo súper comprometido con la misión y muy inspirador. ¿No es Sergey y Larry, eh? No es fundadores de Google. Es que a ellos los he conocido. No, ellos creo que son ingenieros y ingenieros puros y por desgracia, si fuera un programador me identificaría más, pero creo que estos piensan a otro nivel en el que yo conecto menos, ¿no? Y Brian Chesky creo que conecta al nivel del consumidor, del cliente, no tanto de la tecnología, y me acerca más. Carlos, muchas gracias por contarnos tu historia. Te seguiremos con Bibla y mucha suerte. Y compraréis una fracción. Obviamente. Yo le he mandado el link a mi mujer. Muy bien. Durante la conversación me ha dicho, no lo entiendo. Digo, después te lo cuento. Gracias a vosotros. Hasta la semana que viene. Somos un ecosistema de startups tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde ITNIC Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!